Hola, buenas tardes a todas. Hoy de momento estamos poquitas. Vamos a iniciar nuestra sesión. Como ya sabéis, estamos aquí un martes más en nuestras Familias con Emociones, nuestra escuela de familia que organiza el Ayuntamiento de Cabanillas en coordinación con Acción Familiar. Y bueno, pues hoy el tema que tenemos es sobre los miedos infantiles. Sabéis que esta edición de Escuela de Familias está más pensada para la primera infancia, que hay un montón de cosas que vamos utilizando también y nos ayuda también para niños, niñas más mayores. Pero justo el tema de hoy, que es el tema de los miedos infantiles y el cómo gestionarlos, va a estar más pensado para los niños y las niñas más de primaria, ¿no? De primera infancia, a partir de 6 7 años, es donde quizá haya más momentos de miedos infantiles, pero ya antes vamos a ver que también pueden surgir miedos. Vamos a ver una diapositiva en la que viene recogido según las diferentes edades qué miedos pueden surgir y de qué manera vamos a ir pensando juntas, de qué manera vamos a intentar ayudarles, acompañarles, ¿no?, a gestionar estos miedos. Como siempre os digo, yo tengo un poco programada la sesión para que los últimos 15, 20 minutos más o menos pues sean de totalmente libre acceso a cualquier tipo de pregunta, comentario, ¿vale? Aunque no tenga nada que ver del tema de hoy, yo siempre lo digo, que no pasa nada, podéis preguntar o hablar de otros temas que no sean justamente el tema de hoy. Así que dejaremos ese espacio, como siempre hago, para ese ratito, para poder tener ese encuentro de poder hablar. Em, en el caso de que no tengamos preguntas, como ha pasado en alguna otra sesión, pues terminamos un pelín antes. Además, siempre digo que cuando queráis pararme, ya sabéis que yo hablo mucho, pero cuando queráis pararme para preguntar cualquier cosa o comentar, hacer alguna aportación que siempre nos viene muy bien, las aportaciones sobre todo de cómo lo he hecho yo, cómo lo he gestionado, qué le pasó a mi niño, ¿no? Esas cosas nos viene fenomenal porque aprendemos unos de otros. Así que yo siempre os doy cabida a hablar de vuestras experiencias. Me pedís la voz, os doy el micro o simplemente a través del chat que también está disponible con esta modalidad online. Hay gente que está más cómoda hablando por el chat, pues ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Así que bueno, dicho todo esto, como siempre, un poco de recordatorio, pues vamos a ir empezando con el tema de hoy. Bueno, una de las cosas que quiero dejar claras desde el principio es que con el tema de los miedos, sobre todo que tiene que quedar muy claro a nuestros niños que estamos aquí para acompañarles. Es decir, cuando una persona tiene miedo, lo que necesita precisamente en ese instante es que algo, alguien que le dé seguridad esté ahí. Por lo tanto, nuestros niños lo que van a necesitar es que le demos seguridad y como padres y como madres y como figura de apego que somos para ellos, vamos a crearles ese espacio de base segura para que pues, le podamos acompañar en un momento tan difícil, ¿no?, y tan negativo para ellos como son los miedos. Así que vamos a ir viendo cómo les vamos a ir ayudando a gestionarlos, pero sobre todo que quede muy claro que la base de todo es esa seguridad que le vamos a aportar nosotros. Hemos dicho en otras sesiones anteriores y en otras ediciones de Escuela de Familia, para quienes repitáis, que realmente lo que los niños necesitan, ¿no?, es como sentirse seguros y sentirse cuidados, ¿vale? Entonces, en ese sentido vamos a pensar de qué manera nosotros les estamos ayudando también en el día a día a ese sentimiento de seguridad. Para que un niño luego tenga seguridad en sí mismo, vamos a ofrecerle seguridad fuera, ¿no?, desde fuera, es decir, desde la relación, ¿no? Y eso es algo que no me canso de repetir porque de verdad que está demostrado que todo lo que luego vamos incorporando en nuestra forma de sentirnos, de identificarnos, ¿no?, etcétera, de pensarnos, podríamos decir, primero lo hemos dado en relación, primero lo hemos vivido en la relación, ¿no? Hablamos el primer día, que vais a ver también que en el último que vamos a hablar mucho de la gestión de la frustración y otros estados emocionales, vamos a ver que constantemente vamos a hacer referencia a ese primer día que hablamos de la autoestima como una base muy importante. Entonces, si yo tengo autoestima es porque anteriormente en la relación con mis principales cuidadores, ¿no?, personas de referencia, también han tenido ese afecto hacia mí y me lo han demostrado, ¿no?, que soy una persona pues que soy digna, ¿no?, de amor y digna de estima. Con el tema del miedo, que es lo que nos ocupa hoy, nos pasa un poco lo mismo. Si yo en la relación le doy seguridad, esa seguridad poco a poco la van a incorporar en ellos mismos. Así que no se trata de exponerles al miedo y que resuelvan solos, sino que les vamos a acompañar en esa resolución, ¿no?, en esa
bueno, en ese afrontamiento, mejor dicho, de situaciones que les produzcan malestar, miedo, etcétera, ¿vale? Una frase que me gusta mucho y que queda aquí recogida es: no es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. El objetivo no es que los niños no tengan miedo, ¿no? Porque todas las personas vamos a experimentar el miedo de una manera o de otra, depende de la etapa y de las circunstancias, ¿no?, en las que estemos, pero es muy fácil tener miedo. De hecho, muchas veces muchos adultos me explicáis que vosotros a día de hoy también tenéis miedos, ¿no? Y es que el miedo es así, o sea, el miedo es, digamos que es algo libre, ¿no?, que podemos experimentar. Y muchas veces es algo totalmente lógico que experimentemos. Ahora vamos a ir viendo las definiciones de miedo y lo vais a ver. Pero sobre todo es que eh, el miedo no es algo que tengamos que eliminar, ¿no?, sino que tenemos que conquistar, como nos dicen aquí en esta frase, ¿no?, de Nelson Mandela, sino que vamos a ver de qué manera lo podemos conquistar. Entonces, es verdad que a veces a los niños les pedimos que dejen de tener miedo de una manera a veces como un poquito, bueno, pues contraproducente, ¿no?, porque a veces no nos damos mucha cuenta de las cosas que les decimos, ¿no?, o las frases que podemos utilizar en determinados momentos, pero realmente lo que ellos necesitan es tener como esa seguridad de que podemos, de que ellos también van a poder conquistar esos miedos. Aquí en esta diapositiva os hemos puesto la definición de miedo según el emocionario, que seguro que muchas personas lo conocéis, incluso lo tenéis. Bueno, pues es una definición más, como vais a ver, he elegido algunas para hablar de este tema. Y en el emocionario, que sabéis que es un cuento que, bueno, ya es súper conocido, en el que nos va definiendo diferentes emociones, y luego además hay unas fichas de trabajo, que eso te lo puedes descargar también vía internet. Si tienes el libro, pues las fichas de trabajo tienen sentido, ¿no? Si no tienes el libro, pues no tiene mucho sentido. Entonces, esas fichas de trabajo te sirven un poquito para trabajar las diferentes emociones que aparecen en el libro. Yo, por ejemplo, que lo tengo, yo con mis hijos también lo he utilizado y les gusta mucho, la verdad, porque simplemente es una lectura, como vais a ver aquí, muy sencillita de una definición de cada emoción, pero a partir de aquí, pues da mucho juego, ¿no? Porque tú ya puedes ir preguntándoles, bueno, pues en qué momento sintieron miedo, cómo, qué significa para ellos el miedo, ¿no?, etcétera. Y entonces de ahí vas tirando un poquito del hilo, ¿no? Porque al final lo importante, que ya hemos dicho en otros momentos, de los cuentos o de las herramientas que podemos utilizar, ¿no?, de los juegos que podemos utilizar con los niños, no es el juego en sí, sino que lo importante es el uso que hacemos de él, ¿no? Pues con el libro lo mismo. Vamos a leer la definición de miedo que, si os parece, que aparece en el emocionario. Dice, también conocido como temor. El miedo aparece cuando crees que vas a sufrir un daño. Si el miedo crece muchísimo, se convierte en terror y entonces pierdes el control. El miedo puede servirte para estar alerta ante el peligro, pero el terror te paraliza y no te deja pensar. ¿Qué sucede cuando sientes miedo? Tus ojos se agrandan para que veas mejor. Además, el corazón envía más sangre a las piernas para que puedas huir. Por ejemplo, si te está persiguiendo un dragón. Se puede sentir miedo ante lo desconocido, pero también asombro, ¿no? En esta línea, ¿no?, de hablar de la definición de miedo, vamos a reflexionar que al final el miedo es una emoción más y es tan válida como otras. Ya hemos dicho muchas veces que las emociones no es que sean positivas o negativas, sino que las emociones todas tienen como, o sea, tienen una razón de ser, ¿no?, para que las sintamos, ¿vale? En este caso, el miedo es contemplada como una emoción que llamamos adaptativa, ¿no?, porque realmente lo que nos va a aportar el miedo es una alerta, es un momento de alerta en que en el momento de caso de peligro, situación que nosotros detectemos que corremos peligro, pues va a activar pues todos nuestros sentidos y va a activar también que nosotros pues hagamos algo, ¿no? Es cierto que cuando a lo mejor el miedo es, como decíamos en el emocionario, ¿no?, demasiado intenso, nos puede paralizar. Eso es cierto, ¿no? El miedo incluso nos puede limitar para hacer cosas en nuestro día a día. Y entonces es cierto que ahí tenemos que ver de qué manera esa emoción que antes era, que podía ser adaptativa, o que la función de esta emoción es que sea adaptativa, ¿no?, para salir de esa situación complicada o difícil o de peligro, pues en el caso en el que nos paralice, que ya estamos hablando de ese terror, ¿no?, que nos comentaba el emocionario, pues aquí ya nos limita y no es una emoción que nos sirva, sino que todo aquello que nos limita
tenemos que empezar a lidiar con ello para ver de qué manera realmente podemos avanzar, ¿no? Y que no nos paralice. Seguro, estoy convencida, que habéis sentido muchos momentos, muchas situaciones, ¿no?, en las que habéis sentido miedo, e incluso, ¿no?, habéis tenido seguro situaciones en las que habéis sentido esta parálisis que estamos hablando. Entonces, esta situación de parálisis no nos gusta a nadie, ¿no? Porque realmente es algo que te hace pasar mal, porque dices, parece que descontrolo, ¿no?, que yo ya no tengo bajo mi control la situación y esto realmente pues, nos puede perjudicar, ¿no?, en un momento determinado. Entonces, bueno, tenemos que como identificar, como estamos diciendo, esa diferencia entre cuando es adaptativa y cuando no lo es, ¿vale? Y ver qué podemos ir haciendo en cada situación. Venga, vamos avanzando. Como decía, sabemos lo que es el miedo por experiencia propia, lógicamente todos tenemos experiencias de miedos, y yo siempre os invito a reflexionar hacia atrás, ¿no? No solo en el presente, que también podemos pensar en qué miedos tenemos en el presente, sino en el pasado, cuando éramos pequeños, cada uno o cada una que se ponga un poquito en el lugar de sus hijos, en la edad que tienen sus hijos actualmente, ¿vale? Y pensar si en esas edades tenían miedos, si lo podéis recordar, ¿no? Si en esas edades en las que ahora mismo están vuestros hijos, vuestras hijas, ¿qué miedos podíais sentir vosotras y vosotros? ¿Vale? Vamos a pensarlo un poco. ¿Y qué hicieron también vuestros progenitores o vuestros cuidadores principales, ¿no?, las figuras que estaban ahí un poco más en el día a día, que os cuidaban, pues a ver qué hacían en esos momentos, ¿vale? Además, en el miedo podemos hablar que se puede sentir miedo tanto a lo conocido como a lo desconocido, ¿no? Claro, muchas veces el miedo a lo desconocido está ahí porque como no sabemos qué puede traernos esa situación, pues nos causa miedo, pero también a cosas conocidas, ¿no?, que ya tengamos. Em, claro, realmente, os pongo aquí, dice, suele entremezclarse y el primero genera mucha incertidumbre que a su vez genera más sufrimiento. Cuanto más clara tengamos la amenaza, mejor se le puede hacer frente, porque hay veces que también tenemos situaciones en las que a lo mejor yo no tengo definida, ¿no?, cuál es la amenaza, pero sí que siento ese miedo. Entonces, voy a adelantar un pelín, pero vais a ver que lo importante con los niños es clarificar, ¿no? ¿A qué estoy teniendo miedo? ¿Qué me está pasando en este momento? ¿No? ¿A qué tengo miedo para poder enfrentarme a ello? Entonces, sentir miedo por algo, decimos, es natural. La cuestión es cómo reaccionamos, ¿no?, ante ello. Entonces, no podemos permitir que nuestra manera de actuar esté condicionada por ese temor o que nos paralice hasta el punto que nuestras decisiones o actitudes queden supeditadas a él, ¿vale? Ese va a ser como el objetivo. Definir por un lado cuál es el miedo, a qué tenemos miedo y por otro lado, de qué manera podemos hacer para que no nos quedemos paralizados, ¿no?, ante ellos, sino que busquemos herramientas, ¿no?, hacia nuestros niños, darles herramientas a ellos. Os pongo aquí partes del miedo. Por un lado, claro, ¿qué nos va a provocar? ¿Qué nos va a provocar estos miedos, ¿no? Por un lado, esa sensación de ser vulnerable, ¿no?, una sensación de desprotección y de que fácilmente yo puedo sentir daño, ¿vale? Fijaos, los niños se sienten muy vulnerables muchas veces porque los niños son conscientes de que dependen de los adultos para ser cuidados. Son conscientes de que lógicamente por ellos mismos va a haber muchas cosas que todavía no puedan resolver, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros como padres, madres, como decía al principio, seamos esa figura de seguridad, ¿no?, esa base segura a la que pueden acudir en cualquier momento. Si ellos consideran, sienten o han tenido experiencias en que no hemos respondido de una manera segura, cuando tengan miedo pueden sentir esta ambivalencia y quizá no recurrir a nosotros, ¿no? Porque si creo que mis padres no me ayudan en darme seguridad, pues a lo mejor no voy a recurrir a ellos en estas situaciones de miedo, porque creo que no me van a poder ayudar, ¿no? Y eso hace que esta sensación de sentirme vulnerable se acrecente, que es justo lo que no quiero. Por eso es tan importante el ver de qué manera nosotros podemos ser una base segura para nuestros niños. Y de esto hemos hablado un montón también de escuelas de familia, que muchas de las personas que estáis aquí, como repetís, os suena. Cuando hablamos del apego seguro, ¿no?, de esa estabilidad, de esa cercanía, de ese estar, porque al final estamos hablando muchas veces de la presencia, ¿no?, de una presencia consciente, de darles siempre las herramientas y la seguridad de que
primero la seguridad de que estamos aquí para lo que necesites, como esa incondicionalidad, ¿no? Estamos aquí incondicionales. Y luego darles herramientas de que con esa seguridad que te vamos dando, tú te vayas enfrentando, ¿no?, a las situaciones. Entonces, en ese momento se pueden acercar para luego explorar el mundo, ¿sí? Si como yo sé que estás aquí, entonces tengo la capacidad de empezar a explorar, de empezar a distanciarme, ¿no?, y de no sentirme tan vulnerable porque sé que por un rabillo del ojo te estoy viendo, ¿no?, y siento que sigues aquí. Así que, bueno, como a nadie le gusta sentirse desprotegido, pues nosotros, lógicamente como padres y como madres, vamos a favorecer que ellos sientan que estamos como guardándole las espaldas. Ese sería como el objetivo, ¿no? Que ellos sientan eso. Que lógicamente vamos a fomentar esa autonomía, vamos a fomentar que ellos por sí mismos resuelvan las cosas, se enfrenten, ¿vale? Porque si no, hacemos niños o niñas dependientes, pero yo me puedo enfrentar si sé que hay alguien detrás que ante una situación difícil puedo recurrir, ¿no?, y me puede ayudar. Si no, ¿cómo me voy a arriesgar? Pensarlo también en el mundo adulto. Eh, Muchas cosas, como ya tenemos seguridad en nosotros mismos, nos arriesgamos porque sabemos que tenemos capacidades, ¿vale?, para luego resolver. Pero en otros aspectos, quizás sí que necesitemos sentir un poquito de red, entre comillas, ¿no? O sea, yo no arriesgo, yo qué sé, vamos a imaginar un ejemplo muy tonto, ¿no? Yo no, a ver, iba a decir un ejemplo muy tonto como el tema de a lo mejor arriesgar dinero si no siento que hay algo de red o algo de sentido, ¿no? O si no, lo que arriesgo va a ser mínimo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo siento un mínimo de seguridad para arriesgar, entonces lo voy a hacer. Pero si no siento nada de seguridad, no tiene sentido que, ¿no?, que tome ese riesgo, ¿vale? Entonces, los niños sienten un poco esto. Yo puedo arriesgar si realmente creo que tengo una red debajo que me va a sostener. Si siento que nadie me sostiene o que pocas veces me han sostenido, va a ser mucho más difícil que empiece a arriesgarme, ¿vale? Por otro lado, sería como ese estado de alerta, como hemos mencionado antes, estado de tensión, ¿no?, de por lo que va a suceder, que nos lleva a estar totalmente en una situación de estar en guardia, ¿vale?, de una forma continua. Lógicamente, como decíamos antes, cuando es algo puntual, esa sensación es positiva. Claro, porque el estar en alerta me puede venir bien, ¿sí?, para protegerme de esa situación de peligro. El problema es cuando el miedo se convierte en algo que no solo es algo puntual, sino que de forma constante las situaciones de miedo están ahí. ¿M? Porque claro, ese estado de alerta entonces se convertiría en algo también constante, ¿no?, en algo constante en la vida del niño. Y eso no es bueno, ¿no? Porque al final lo que hace es que esa tensión acumulada, ¿no?, esa tensión sostenida en el tiempo, me perjudique gravemente como un niño que soy, ¿no? En un adulto nos pasaría igual. Un estado de alerta puntual es adaptativo y es positivo, pero un estado de alerta continuo y crónico, ¿no?, es algo que es muy difícil de sostener, es insostenible, ¿no?, realmente. Entonces me va a perjudicar, voy a tener luego secuelas de todo esto, ¿vale? Así que también, bueno, pues hay etapas en las que a lo mejor un niño puede tener miedo. Si yo no le acompaño de forma adecuada, este miedo se puede convertir en una situación de tensión a largo plazo que le puede perjudicar, ¿no?, gravemente. Entonces, bueno, pues vamos a acompañarles para que esto sea, como decimos, miedos puntuales que podamos ir ayudándoles a solventarlos, encararlos, ¿no?, etcétera. Vale, la impotencia individual es otra de las partes del miedo, ¿no? Esa sensación de no poder hacer nada, que lo que me está sucediendo no depende de mí. Claro, si yo tengo la sensación de lo que pasa, algo que me sucede, algo que me da miedo, no depende de mí, yo no puedo hacer nada al respecto, se me va a activar esta sensación, decimos, de impotencia que me bloquea, ¿no?, o que me puede bloquear y que puede que además ello acabe con una indefensión aprendida, es decir, bueno, como no depende de mí, mejor no hago nada. Si yo creo que no depende de mí y no tengo ninguna posibilidad en cambiar la situación, pues puedo caer un poquito en el error, ¿no?, o en la, no sé cómo decir, como en la modalidad, en el momento, no me sale la palabra, de que realmente no hago nada porque creo que no es posible hacer nada, ¿vale? De no activarme, ¿sí? Entonces eso también habla de esta inseguridad que tengo de que alguien me sostenga y habla, ¿no?, o va a generarme poco a poco también peor autoestima, ¿vale? Y por último, os pongo en esta diapositiva la alteración del sentido de la realidad, ¿no? No saber realmente
dónde está el peligro, que aparece como amenaza difusa, dónde están los límites y qué es lo que realmente sucede, ¿vale? Los niños, además, que ya sabéis que una de las cosas que tienen es muchísima, muchísima imaginación, que les puede venir muy bien para muchos aspectos, pero para el miedo, ahí les juega también pues una mala pasada, ¿no? Porque si yo tengo mucha imaginación, puedo empezar a imaginar situaciones mucho más dañinas que la realidad, que se queden ahí, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante hablar con ellos de sus miedos, que puedan ir expresando y poniendo palabras para que ese peligro difuso que a lo mejor pueden tener vaya cobrando forma. A ese tema le vamos a dar más vueltas, como vais a ver, ¿vale? Y eso es lo que decía antes. Vamos a ver en esta diapositiva que he cogido de guía infantil los diferentes miedos que pueden tener los niños según la edad. Vale, esto importante aclarar. No quiere decir que todos los niños que están en las diferentes etapas pasen por todos los miedos, pero sí es cierto que dependiendo de la etapa en la que están nuestros hijos, es más habitual tener estos miedos, ¿vale? ¿Todos los miedos pasan por todo? O sea, ¿todos los niños pasan por todos los miedos? No, no tiene por qué, para nada, ¿no? Lo que pasa es que son miedos habituales debido a la etapa en la que se encuentran, porque los niños están en desarrollo y los miedos pues, nos van a acompañar porque también forman parte de su desarrollo, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el principio, ¿no? Los bebitos más pequeñitos, de 0 a 6 meses, ¿qué cosas les puede causar miedo, ¿no? Temor, sería miedo a los ruidos fuertes. Seguro que os acordáis, a lo mejor cuando eran bebitos vuestros niños, o si alguno tiene ahora bebé en casa, así chiquitinos, que cuando sonaba un ruido se asustan mucho, ¿no? Se asustan mucho porque, claro, ellos no entienden, no saben qué ha pasado, simplemente es un ruido que escuchan, es un ruido fuerte y que como no saben lo que pasa, se asustan, ¿vale? Temen por su seguridad. Entonces, ahí lo que necesitan es encontrar la seguridad, como decimos, de sus figuras de cuidado, ¿vale? Simplemente con cogerles, de hablarles, de tocarles, etcétera, van a ir calmándose. Mucho miedo a caerse, fijaos, ¿no? Son chiquitillos y tienen miedo a caerse, porque además se sienten vulnerables, se saben vulnerables. Los niños pequeñitos se saben que son vulnerables, saben que tienen muchas carencias, ¿no? En el sentido de que ellos no pueden hacer ciertas cosas, ¿vale? Incluso con esta edad de 3 a 6 meses, esa sensación de caerse, ¿no? La van a tener y pueden tener miedo a ello. Y miedo a los extraños, que esto nos va a ir acompañando. Sobre todo es un poquito más adelante cuando el tema de los extraños se empieza a dar a partir de los 8 meses, es mucho más habitual, ¿no? Pero bueno, como al final aquí cada niño, o sea, todos los niños tienen un más menos, ¿no? Quiero decir, no podemos decir a partir de 6 meses, justo todos los niños, depende, los desarrollos de los niños no es tan claro, sino que es más menos 2 meses, más menos 3 meses, dependiendo del ritmo de cada niño. Entonces, por eso también está puesto en la primera, ¿no? El tema del miedo a los extraños. Es lógico que los niños vayan haciéndose a su figura de apego, se va creando ese vínculo emocional, ¿no? Y de seguridad, y por lo tanto, cuando hay una persona a los que ellos no conocen, la van a extrañar, ¿no? La van a extrañar y van a tener miedo, porque no saben quién es y no saben si es alguien en quien pueden confiar o no. Y por eso tener miedo. Así que realmente ahí el miedo es algo totalmente adaptativo, como estamos diciendo. Está genial que los niños extrañen, ¿no? Cuando son pequeños, porque así no se van con cualquiera, como decíamos antes. Venga, la siguiente etapa sería de 7 a 12 meses. Aquí el miedo puede ser, ¿no? Tener miedo al baño, que hay niños que lo disfrutan muchísimo, 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 y esto nunca les sucede, pero hay niños que les da miedo, ¿no? Les da miedo el momento de la bañera, del agua, de sumergirse. Hay veces que es simplemente por el malestar que les supone el agua, porque a lo mejor lo sienten como que pasan frío al desnudarles, ¿no? Y entonces al sumergirles en el agua, bueno, se asustan. El caso es que se asustan, ¿no? Muchos de los niños. Entonces, hay veces que niños no les gusta el baño y hay padres que dicen, jolín, qué raro que no le guste el baño, si todos los niños disfrutan el baño. Pues no todos disfrutan, algunos sí y otros no. Es que sepamos que también es un miedo muy habitual en esta etapa, ¿vale? Entonces, bueno, sabiendo que es una situación en la que no lo pasan bien, pues simplemente hacerla más corta, ¿no? Acompañarlos también en ella a través de algo que le dé seguridad, como un juguete, cantarles, etcétera. Al final, en todo va a ser constantemente darles esa seguridad para que ellos puedan enfrentarse mejor a ese miedo, ¿no? Transitarlo mejor.
a separarse de su madre o principal figura de apego, ¿no? Madre, padre, figuras de apego, ¿vale? Lo que hablábamos antes de los extraños, ¿no? Que extrañan. Aquí muchísimo más que antes, como estábamos diciendo. Es muy habitual que a partir de los 8 o 9 meses ellos lo pasen realmente mal al separarse de esa figura de apego. Entonces, bueno, en ese sentido, pues podemos decir que lo estamos haciendo bien, que estamos vinculando bien con ellos, porque cuando ellos lo pasan mal, cuando nosotros no estamos, es porque nos conciben como esa persona segura en la que pueden confiar, ¿vale? Miedo a los desconocidos, que está claramente relacionado con lo anterior, a los ruidos fuertes, como decíamos antes también, y a las alturas, ¿no? También pueden tener miedo a las alturas. Un poquito más, de 1 a 4 años, aparece ya un miedo diferente, ¿no? Porque es un miedo diferente en el sentido de que no es que tema a los extraños, sino que temo el abandono, ¿no? Fijaos, ¿no? Hay como que más conciencia, una representación mental distinta, porque está hablando de que tengo miedo de que realmente mi madre o mi padre se vayan y no vuelvan, ¿no? Y aquí me dejen, abandono. Ya no solamente que extraño, sino que, ¿y si no vuelven, qué pasa? ¿No? Así que este miedo realmente es algo que les puede hacer mucho daño, ¿no? En el sentido de que realmente sufren por ello. Entonces, por eso también acompañarles y darles seguridad para que vean que, aunque nos vamos, vamos a volver, ¿no? Cuando dejamos, por ejemplo, en la escuela infantil, etcétera, ¿vale? Miedo a la oscuridad. Este miedo a la oscuridad nos va a acompañar no solamente en esta etapa, sino en muchas posteriores, ¿vale? Eh, Muchos niños de más mayores, aquí es cuando se puede empezar, ¿no? A tenerlo, pero a lo mejor hay niños que no tienen esta etapa y sí que lo tienen cuando tienen más años, ¿vale? Entonces, bueno, miedo a la oscuridad es algo como muy típico en los niños porque, bueno, pues necesitan ver qué está pasando alrededor y porque además se imaginan muchas cosas, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces esa oscuridad favorece también esa imaginación. Veo sombras, ¿no? Y entonces me imagino cualquier cosa y me da miedo porque me estoy imaginando un monstruo, me estoy imaginando lo que sea, ¿vale? Miedo a los ruidos fuertes de nuevo, miedo a los payasos, bufones, no sé, personajes, ¿no? Que ellos a lo mejor no identifiquen. Aquellos personajes que ellos identifican puede que no les dé miedo, pero miedos a Papá Noel o Reyes Magos o algo, en esta etapa es muy común. Eso es lo típico que luego en la escuela infantil, por ejemplo, hacen una, yo que sé, una actividad, ¿no? De que vienen los Reyes o viene Papá Noel y los niños pequeños, ¿no? Algunos de ellos, por supuesto, pues lo pasan mal, ¿no? Y es porque realmente tienen ese miedo a estas figuras que no conocen, ¿no? Y que las ven como muy extrañas, quizá, ¿no? Por cómo van caracterizadas, etcétera, ¿vale? Así que a lo mejor tenemos la buena intención de hacer un cumpleaños a los 3 años maravilloso con payasos y nos llevamos la sorpresa de que nuestro hijo lo está pasando realmente mal, ¿no? Por esta figura. Así que, bueno, que sepamos que realmente les puede dar miedo por eso, porque no identifican bien, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿A qué viene este señor, ¿no? Miedo a los cambios. Eso también. Los niños, como siempre hemos dicho, necesitan mucha estabilidad, muchas rutinas y cuando hablamos de rutinas, lo que realmente están necesitando es que el día sea predecible. A los niños no es que les guste las rutinas en sí, lo que les gusta es la predecibilidad, ¿vale? Que yo sepa lo que va a pasar después. ¿Por qué a los niños les gusta mucho, por ejemplo, leer el mismo cuento? O cuando ya les ponemos algún dibujo, ¿no? Alguna serie de dibujos, ¿no? Y te dicen siempre que quiere ver el mismo capítulo y lo ven 25 veces. ¿Por qué hacen esto los niños? Realmente es porque lo que les gusta es saber lo que pasa después, o sea, controlar lo que pasa después. Entonces, cuando yo veo 20 veces un cuento, como ya sé lo que va a pasar, esto me da seguridad y esto me gusta, porque no hay un cambio, porque es algo predecible. Entonces, esto lo llevamos al día a día y nosotros, si más o menos llevamos unas rutinas, lógicamente, pues a ver, hay cambios en el día a día y los niños además también está fenomenal que vean que nos podemos flexibilizar, ¿no? Ciertos cambios. Pero que haya rutinas, que haya una cierta predecibilidad, siempre va a venir bien, ¿vale? Entonces, yo qué sé, rutina de sueño. ¿Cuál va a ser la rutina de sueño que nosotros establezcamos en casa? ¿Y qué significa cuando empezamos a hacer esa rutina de sueño? Bajar las persianas, si todavía es de día, que ahora empieza a ser de día más tiempo, poner una música para dormir, ponerse el pijama antes o después de la cena, ¿no? Cada uno cuando lo haga, pero que en general tengamos la misma rutina, es decir, la misma pauta, ¿no? Eso les ayuda mucho a los niños a relajarse. A pesar de que ya sabemos todos que la última hora es muy complicada, porque la última hora del día los niños yo no sé qué les pasa,
que se activan todos. Esto es así, eso es así. Y seguro que estáis de acuerdo conmigo en esta apreciación, ¿a que sí? Pero bueno, los cambios no les vienen bien en ese sentido, sobre todo los cambios constantes. Los niños que tienen situaciones en las que sufren cambios constantes, sí que realmente eso va a ser algo bastante perjudicial para ellos, ¿no? Porque al final tienen mucha inseguridad, ¿no? de que las cosas no se mantengan, ¿vale? Y cuando hay muchos cambios, pues se activa ese miedo también al abandono que hablábamos al principio, ¿no? Vale. A las tormentas. Las tormentas es algo que también es un hecho que les puede dar mucho miedo. A algunos animales grandes, por ejemplo, ¿no? Porque fijaos, si nosotros vemos un perro a veces que son grandotes y nos puede, ¿no?, causar un poco de temor porque vemos que es grande, aunque no tengamos miedo a los perros, imaginaos un niño pequeño que su altura es mucho menor, ¿no? Y por lo tanto su percepción del animal va a ser mucho mayor, ¿vale? Venga, pasamos a 4 a 8 años. Bueno, ya sabéis que podéis escribir si alguien quiere escribir algo en el chat, comentar algún miedo que sus hijos estén teniendo, ¿vale? Si os cuadra también algo, estos miedos con las edades de vuestros hijos, si han pasado o no han pasado por alguno de ellos, ¿vale? Que podéis comentar todo lo que queráis. Venga, de 4 a 8 años también es muy típico tener miedo a los monstruos, ¿vale? A los monstruos, a algunos personajes, etcétera. A las guerras, fijaos, ahora además que estamos también con una muy presente, ¿no? A las guerras, porque empiezan a entender también muchos más conceptos que antes, ¿no? Y entonces también son más conscientes de situaciones que puedan ser perjudiciales, graves, las que puede haber inseguridad, como estamos hablando. Y luego además también en esta etapa van a aparecer miedos como muy concretos, muy concretos. Por ejemplo, miedo a los insectos, miedo a los perros, ¿no? O sea, ya no es a lo mejor un animal grande, sino a los perros en sí, etcétera, ¿vale? Miedos muy concretos. El miedo al abandono se mantiene, ¿no? Esa posibilidad de que mis figuras de apego, mis cuidadores principales desaparezcan, está ahí, ¿vale? Por eso sigue siendo muy importante el que sigamos trabajando con ellos el tema del apego seguro, que yo no me cansaré de decirlo. Ya sabéis que toda la base, ¿no?, de todas las escuelas de familia que yo imparto, estamos hablando siempre de los buenos tratos a la infancia, ¿vale? Y para ejercer un buen trato es, vamos, está totalmente ligado a que haya un buen apego, ¿no? Un buen apego, una seguridad, como estamos diciendo constantemente, esa predecibilidad que estaba comentando. Entonces, este temor del abandono no tendría por qué darse. O sea, no tendría por qué darse. Puede ser que en algún momento puntual puedan sentirlo, pero lo habitual es que si nosotros generamos una buena base segura, este miedo al abandono no surja, ¿vale? Miedo a las heridas, miedo al dolor, ¿no? Porque además ya habrán tenido varias experiencias de dolor o de heridas, ¿no? De caídas, que es muy normal en los niños porque lógicamente están en desarrollo y exploran mucho qué es lo que tienen que hacer y además todavía no controlan exactamente, ¿no? Bien su cuerpo, ¿no? Entonces a veces pues tenemos niños que son muy torpones, ¿no? Así, hablando de psicomotricidad, y niños que simplemente, pues lógicamente están jugando y tienen accidentes, así que como ya han vivido esas situaciones de heridas y de dolor, pues pueden tener miedo a ello, ¿no? Y sobre todo cuando se causan, que quizá ese momento, aunque sea una herida muy chiquitina y aunque sea una herida que realmente tampoco les cause mucho dolor, pero sí que se asustan y les da miedo, ¿no? Les da mucho miedo también, por ejemplo, ver la sangre, porque claro, pues les asusta, ¿no? No saben muy bien bueno, qué pasa con esto, si es mucha, si es poca, ¿no? Entonces se asustan fácilmente con este tema, ¿vale? Miedo a estar solo también, por lo tanto, yo qué sé, cuando utilicemos a veces algunas estrategias como un poco para intentar, bueno, pues hacerles pensar, recapacitar, intentar que tomen conciencia de ciertas cosas, a lo mejor el castigarles solos en una habitación no es algo positivo, ¿no? Porque al final lo que estás consiguiendo es que se le active un miedo, ¿no?, mayor, que es el estar solo, el sentirse abandonado, ¿no?, no comprendido, etcétera. Entonces, bueno, siempre vamos a buscar como otras estrategias para hacerles ver lo que queramos que reflexionen, ¿no?, etcétera. Y los niños mayores de 8 años, aquí estamos como de 8 a 12 años más o menos, ya sabéis, también aparecen nuevos miedos, porque claro, también se tienen que enfrentar a nuevas situaciones. Entonces, por ejemplo, el miedo a los exámenes. Es cierto que ahora mismo con el sistema educativo que tenemos en la mayoría de los colegios, que esto también depende un poco de los colegios, pero en la mayoría de los colegios, desde primero de primaria ya están teniendo una serie de exámenes, ¿vale? Pero con esta edad son mucho más conscientes de la
como decir, de para qué sirven los exámenes, ¿no? Y de las consecuencias que conlleva suspender un examen, etcétera, ¿no? Como que la cosa se pone un poquito más seria, entonces también pues, pueden tener miedo a los exámenes, porque al final estamos hablando de miedo al fracaso, ¿no? Y miedo a los suspensos, que lo pongo un poquito más abajo. Claro, al final lo que ningún niño quiere es fracasar, ¿no? Y sentirse fracasado o sentir que fracasa también hacia los padres, ¿vale? Así que también tenemos que pensar de qué manera afrontar esos momentos. Miedo a las heridas, como decíamos antes, y también el miedo a la muerte. Bueno, el miedo a la muerte, hablamos también del tema del duelo, y precisamente otros autores hablan de que el miedo a la muerte a partir de los 6 años se puede hacer muy, muy presente, ¿vale? Porque ya empiezan a entender más esto de que la muerte nos puede pasar a todos, ¿no? De que es algo universal. Entonces, como nos va a pasar a todos en un determinado momento, pues ese miedo a la muerte pues puede aparecer, ¿vale? Bueno, de esto ya hablamos en la otra sesión, así que tampoco me voy a extender. Lo importante de todo esto es entender que estos miedos son evolutivos, ¿no? Como estamos diciendo, ay, se me ha ido. Como estamos diciendo, dependiendo de la etapa en la que estén nuestros niños, la edad que tengan, pues pueden tener unos miedos u otros, o es más fácil que se activen unos miedos u otros. Entonces, esto significa que también van a ir desapareciendo de una manera progresiva a medida que nuestros niños vayan desarrollando sus capacidades mentales, sociales, pero sobre todo las capacidades emocionales, ¿vale? Que en eso estamos con ellos acompañándoles. Pero es cierto que muchos miedos van a desaparecer en el momento en que nuestros niños van a sentirse más, eh, pues eso, más capaces, ¿no? de resolverlo, ¿no? Sienten que esas capacidades pues, están más desarrolladas. Muchas veces simplemente en la capacidad mental, ¿no? La representación mental de las cosas también va cambiando en función de la edad. Así que en ese sentido, yo tengo que pensar que el miedo es evolutivo y no se va a quedar para siempre. Que muchas veces nosotros como padres tenemos como muchas ganas de que esto pase ya, de que esa etapa se termine, de que esto ya no les siga perturbando. Pero bueno, hay veces que tenemos que esperar, ¿no? Acompañándoles, por supuesto, no de una manera pasiva, pero sí que esperar un poco y comprender el momento en el que nuestros niños están. A pesar de ello, entonces nuestra actitud ante el miedo, ¿vale? Como estamos diciendo, no puede ser pasiva ni limitarnos a esperar, sino que nosotros, como estamos diciendo todo el tiempo, les acompañamos. Venga. Así que venga, vamos a pensar juntos. Venga, a ver si alguien se anima. Vamos a pensar juntos cuáles pueden ser las consecuencias del miedo, ¿vale? Porque lógicamente todos sabemos lo que es sentir ese miedo, como os he dicho, lo sabemos por experiencia. Vamos a pensar de qué manera ese miedo a mí me pasa factura en en diferentes esferas, ¿vale? Por ejemplo, la esfera psicológica, la esfera física y la esfera social, ¿vale? Si yo tengo un miedo, o mi hijo tiene un miedo, ¿esto de qué manera le puede pasar factura o le puede limitar en estas esferas? A ver, vamos a lo más fácil, yo creo, de ver, que sería las físicas. A nivel físico, ¿a alguien se le ocurre de qué manera el miedo nos puede pasar factura? Hemos dividido así en tres, pero podríamos pensar a lo mejor más opciones, ¿eh? Bueno, ya sabemos que este grupo es de poca participación, no pasa nada. Yo sigo porque, claro, yo ahora doy así, clac, y aparecen todas. Así que mira qué sencillo. ¿Veis? ¿Eh? Consecuencias del miedo, venga. Os digo yo, ¿vale? Si alguien quiere luego aportar más, que aporte. Por ejemplo, yo decía, vamos a empezar por las físicas que yo creo que se ven como de manera más clara, ¿no? Pues muchas veces cuando tenemos miedo, hay personas que tienen problemas gástricos, ¿no? Lo somatizan ese miedo a nivel gástrico, en la tripa, en el estómago, ¿no? Que realmente hay personas que se cierran muchísimo el estómago y no pueden comer o comen muchísimo menos, les cuesta mucho más digerir los alimentos, ¿vale? O le dan ganas de vomitar, ¿vale? O sea que es algo como una consecuencia muy clara, muy directa que muchas personas sienten cuando tienen miedo. Puede también producir ansiedad, ¿vale? Una situación que lógicamente para mí es algo preocupante porque me produce temor y sobre todo está hablando de una situación que yo no puedo controlar o siento en un primer momento que yo no puedo controlar, pues me va a producir o me puede producir ansiedad. Me puede producir también abandono físico, ¿vale? Decir, es que como estoy tan preocupada por este miedo tan preocupado, ¿no? Ni siquiera me preocupo de mi aspecto, ¿vale?
puede ser también. Me puedo producir contracturas, ay, yo de eso sí que padezco, ¿no? No por miedo, sino también por malas posturas, etcétera, pero es verdad que también el miedo te agarrota, te tensa, porque físicamente, aunque no seas muy consciente de ello, al final tus músculos se tensan, como hemos hablado al principio. Entonces también se pueden producir esas contracturas tan incómodas, ¿no?, que podamos tener. Físicamente también, pues podemos tener tics que a veces surgen, ¿vale? Muy incómodos también, o pesadillas, ¿no? Tener pesadillas por las noches y trastornos del sueño, ¿vale? Vamos a la parte social, a nivel social, ¿qué consecuencias puede tener un niño con miedo? Pueden reproducir el aislamiento, pueden reaccionar aislándose de los demás, empezando a tener menos relaciones sociales, bueno, pues eso, les dificulta a la hora de relacionarse con otros niños, otros iguales, ¿vale? Porque al final lo que estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de un miedo que es mantenido en el tiempo, ¿vale? Un miedo mantenido en el tiempo está activando esa inseguridad, esa situación de que yo no puedo controlar y que nada depende de mí, y entonces lo que hago es que al final ese miedo también como que se extiende, ¿no?, a otras esferas, y hago que me protejo de todas las personas, porque creo que me puede pasar más cosas de las que ya me pasan, ¿no?, o de las que ya considero que me están pasando con este miedo, ¿no? Y por eso me aíslo, ¿vale? Yo estoy pensando, yo qué sé, yo a veces pongo ejemplos así como muy al extremo, ¿no?, para ver las cosas mucho más claras, que considero que cuando vamos a los extremos las cosas se ven más claras, ¿no? El ejemplo. Por ejemplo, un niño que está sufriendo un abuso sexual. Es un tema del que nunca nos gusta hablar. Algunas veces hemos hablado en alguna escuela de familia de ello, pero es cierto que es un tema que nadie quiere hablar ni escuchar. Pero es verdad que es un tema que, por desgracia, ocurre en una cantidad alta, ¿no? O sea, un porcentaje muy alto de los niños y niñas han tenido alguna situación de abuso sexual en la infancia, o lo están teniendo en el momento. Entonces, claro, una situación así tan grave, tan horrible, ¿no?, tan desgarradora, lógicamente el niño va a sentir miedo, ¿no? Y un miedo que se mantiene, lógicamente, ¿no? Este miedo que se mantiene y que es tan, lógicamente, alto, vamos a decirlo, una intensidad tan alta, va a producirle un montón de consecuencias. Y entre ellas va a ser, pues, el aislamiento. ¿Mm? Fijaos, ¿no?, que dices, a lo mejor una reacción positiva podría ser el poder contarlo, agarrarse a los demás, ¿no?, tal, pero lo que provoca el miedo es todo lo contrario, ¿no? Provoca ese aislamiento, ese cierre, eh, esa defensa, ¿no? También, porque si esta persona me está haciendo daño, ¿por qué no otras personas me van a hacer daño? ¿Sí? Entonces también se hace ese bloqueo y ese aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, el miedo nos puede activar también esos distanciamientos, esa desconfianza, ¿vale?, que también lo señalamos aquí, esa modificación de relaciones que estamos diciendo. Y a nivel psicológico, nos iríamos también a que quizá una consecuencia del miedo pueda ser la pasividad, como estamos diciendo antes, ¿no? Como tengo miedo, me quedo inmóvil, ¿no? No en un momento literal, sino también a nivel de hacer cosas o de enfrentarme a ello, porque como no sé qué hacer o cómo hacerlo, pues al final me puedo crear una pasividad, ¿no? Me puede generar una paranoia, ¿no?, en el sentido de pensar que esto que me está pasando o no es real, o es culpa mía, o, ¿no?, o sea, un poco en bucle ese tipo de pensamientos. También me puede generar también depresión, lógicamente, porque si es algo lo que me hace tanto, me produce tanto malestar, me hace tanto daño y yo no sé cómo salir de ello, pues me puede producir, ¿no?, depresión. Puedo negar lo sucedido también. Esto es muy común a la hora de situaciones traumáticas en las que he tenido un intenso miedo. Es muy común negar lo que ha pasado, ¿vale? Porque si lo niego parece que no existe, ¿no? Y a veces el ponerle palabras me causa tanto dolor de nuevo que no soy capaz, ¿no? Y por ello el negar lo sucedido es como algo como muy habitual, ¿no? Y que nos sale de una manera como muy natural, podemos decir. Sentir impotencia, que yo lo he mencionado antes, trastornos del sueño, lo he mencionado también a nivel físico, ¿no?, como esas pesadillas, esos trastornos del sueño de no poder conciliar el sueño o de tener terrores nocturnos, ¿vale? Pérdida de autoestima, por supuesto, también, volvemos a enlazarlo con la primera sesión, y culpabilidad. Muchas veces, como decíamos también en otras sesiones,
los niños van a sentir que lo que les pasa o que lo que les ha pasado o el cómo se relacionan los demás con ellos es culpa suya. Hablamos de ese egocentrismo infantil que ellos tienen, de pensar que las cosas que pasan a su alrededor están condicionadas por lo que ellos o ellas hacen, y entonces eso activa el sentimiento de culpa, ¿vale? Quizá yo tenía que haber hecho, quizá yo lo estoy haciendo, quizá me lo merezco, quizá, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, esa culpabilidad se puede activar. La culpa, como decíamos muchas veces, la culpa paraliza. La culpa no nos sirve de nada, ¿no? La culpa es que no nos permite hacer mucho más. Entonces tenemos que ayudarles a elaborar esa culpa en el sentido de quitarles, ¿no?, esa responsabilidad, ¿no? O sea, no es culpa tuya, si tú puedes tener parte de responsabilidad en lo sucedido, no es lo mismo la culpabilidad que la responsabilidad. Como decíamos, la culpa paraliza y la responsabilidad hace que yo me pueda activar, porque si yo me siento responsable de algo en cierta medida, yo puedo también cambiarlo. Entonces eso es una visión mucho más optimista, ¿no?, de los hechos o de las situaciones, porque me da un poder que quizá con el sentimiento de culpa no tenga, ¿vale? Porque es como otro nivel, digamos, ¿no? No sé si se entiende muy bien o he explicado muy bien la diferencia entre culpa y responsabilidad. Entonces, antes de actuar, vamos... Patricia, ¡Ay! una Sí, pregunta. Soy Teresa. Es hola que no sé Teresa. si, no sé si lo has comentado, pero no me he enterado. Cuando hablas de negar la situación, en los casos estos no son los que hay, que es que parece que no recuerdan la situación, negar lo sucedido. Ujú. Sería mucho más grave, ¿no? Porque el que lo niega, de alguna manera lo identifica, ¿no? Pero hay niños que directamente por el shock o por el trauma olvidan, entre comillas, ¿no?, lo ocurrido. Se queda Eso ahí es. como en un segundo plano, ¿no? Eso es, eso es. A veces que cuando la situación es tan traumática, ¿no?, tan difícil de elaborar, o sea, nuestro cerebro tiene un mecanismo que es la negación, ¿no? O sea, pero que no es algo que nosotros hagamos, porque el negar lo sucedido sería, como tú dices, el ser consciente de algo que ha pasado y yo lo niego. Y lo que tú estás comentando es que el trauma, la situación traumática es tan dañina que directamente hago como un clic, ¿no? Y es como que mi cerebro no recuerda lo sucedido, me borra el pensamiento, ¿no? Me borra lo que yo he pensado en ese momento, lo que he sentido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo que he puesto el ejemplo tan horroroso del abuso Sí. sexual, eso sucede mucho en abuso sexual. El que al final hay una disociación, ¿no? Es un mecanismo de disociación mente-cuerpo, es como que de alguna manera yo dejo de sentir, dejo de recordar, ¿no?, el sucedido en esos momentos, ¿no? Se borra mucha parte de lo sucedido. Pero Sí. la resaca, por decirlo de alguna manera, la resaca del trauma queda, o sea, ¿no? Las otras, que tú lo borras, pero realmente tu cuerpo sabe que ha ocurrido algo, tu mente, ¿no? Y Sí, es algo sí. que te... Ojalá se borrara todo, ¿no? Por eso Ojalá que se no. borrara todo, ¿no? Y ya están tantísimas secuelas, ¿no? Pero no, realmente se tienen muchísimas consecuencias cuando estamos hablando de hechos traumáticos muy graves, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido por desgracia a una nena que recibió abuso sexual por parte de su padre durante años, ¿no? Y entonces esta niña sí que es verdad que tenía, pues, hacía totalmente esos episodios disociativos, ¿no? De poder intentar bloquear muchas situaciones, pero o sea, no es que no sepan lo que ha pasado, no es que no sean conscientes de que están siendo abusados, claro que son conscientes. Lo que pasa es que como que se evaden de momentos determinados que les causa tanto dolor, ¿no?, que intentan como no revivirlos de alguna forma, pero por supuesto que son conscientes del abuso y por supuesto que son conscientes de todas las secuelas que eso le conlleva, esa baja autoestima, esas dificultades para relacionarse, ese aislamiento, esa depresión, ¿no?, esa culpabilidad, etcétera. O sea, es horrible, ¿no? En este caso que comento así rápido de esta nena, por ejemplo, ella empezó a tener también un brote psicótico cuando tenía 13 14 años, ¿no? O sea, y esto era consecuencia también de esas situaciones traumáticas repetidas en el tiempo, ¿sí? ¿No? Mm. Es muy complicado realmente. Sí, sí lo es. Mm. Sí, sí. Bueno, la cosa es que nuestros niños no viven nada parecido, por Dios, porque la verdad es que es muy complicado, ¿no?, de elaborar, y además requiere de mucho tiempo también, ¿no? Y muchas personas que han vivido situaciones muy traumáticas, pues lógicamente pues van a tener unas consecuencias de ello de por vida, eso es así, ¿no? O sea, hay cosas que no se borran, aunque nuestro pensamiento haya intentado bloquearlo, ¿no?, como estamos diciendo. Me acuerdo también de otro papá que atendimos, que fijaos, él tenía borrado totalmente también una situación de abuso que él había vivido, y cuando su hija tuvo la edad en la que él empezó a ser abusado,
su cerebro desbloqueó recuerdos y le empezaron a venir un montón de recuerdos, ¿no? Y entonces fue consciente de nuevo de ese abuso que él ya tenía como ahí como parado, ¿no? O como entre comillas borrado, ¿no? Y fue de nuevo consciente de todo ello. Así que es que realmente situaciones traumáticas nos van a pasar factura y por eso es súper importante que si tenemos una situación traumática la podamos ayudar a nuestros hijos a que la elaboren, ¿no? Ahí sí que cuando eso no es así, tiene que ser con profesionales, ¿no? De apoyo y de ayuda. Eso es muy importante. Y muchas veces no es en el momento que les pasa, sino que a lo mejor, o sea, en el momento que les pasa se les puede dar un apoyo, pero si en esos momentos tampoco están preparados para poder hablarlo, quizá puede ser 2 años después, 5 años después, 20 años después, depende de cada persona, ¿no? De cada niño. Sí. Bueno, seguimos con miedos, sin irnos tan al extremo. ¿De dónde vienen vuestros miedos? Os pongo aquí, ¿no? Antes de actuar, vamos a pensar entre todos de dónde vienen, ¿no? Vamos a pensar de dónde vienen nuestros miedos, de dónde vienen nuestros miedos. Vale. Vamos a intentar hacer un resumen del papel de la familia en el origen de los miedos, ¿vale? A ver, muchas veces los miedos se tienen por aprendizaje vicario que se llama o por observación, ¿no? Los miedos se transmiten de una manera directa, es decir, si nosotros nos asustamos de algo y los niños nos ven que nos estamos asustando de eso, lógicamente le estamos enseñando a protegerles frente a eso que a nosotros nos da miedo, ¿vale? Entonces los vamos a crear a nosotros a ellos una alerta, les vamos a originar un temor que ellos a lo mejor no tenían y sobre todo se lo mantenemos. Venga, algún ejemplo de alguna situación en las que eh, creemos que se puede generar ese miedo cuando nuestros hijos no lo tenían, pero nosotros sí lo teníamos previamente. A ver si se me ocurre a mí. Imaginaos que yo tengo miedo de estar sola, ¿no? Hay gente, personas adultas, que no les gusta estar solos en su casa, ¿vale? Y tienen miedo. Entonces, si yo tengo ese miedo de no me gusta quedarme sola de noche, como yo tengo ese miedo que no he elaborado, sino que todavía lo mantengo, es algo que es muy fácil que se lo transmita a mis hijos. Y que les transmita a mis hijos que hay que evitar quedarse solos en casa por la noche, hay que evitar tal, ¿no? Y entonces, como es algo que yo lo tengo, pues al final se lo voy transmitiendo. Por aquí las fobias, ¿no? Alguna fobia, alguna situación determinada. Por ejemplo, una fobia puede ser a las hormigas, que es algo que ya ves tú, que no nos van a hacer nada, pero yo puedo tener fobia a las hormigas y claro, si mis hijos ven que yo me asusto con estos bichitos, pues puede que ellos también de primeras, ¿no? Les cause ese temor o esa alerta a protegerse frente a ellos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, también podemos tener esa transmisión de información negativa, es decir, casos en los que se transmite a nuestro hijo algún suceso que hemos vivido nosotros o visto o alguna historia pasada. Los niños no necesitan vivir algo para sentirlo. Disfrutan y se ríen cuando les contamos anécdotas de nuestra infancia, pero también tendrán miedo a contarles algo sucedido negativo, ¿vale? Lo mismo, o sea, lo otro es como que observan que a mí me da miedo las hormigas, entonces ellos se crean esa alerta, me da miedo los perros. Lo otro es un poco más lo que ten cuidado cuando, ¿no? Les creamos ese miedo, ¿vale? A mí lo que me pasó fue tal, ¿no? Y entonces al final le damos transmitiendo esa información negativa y entonces les vamos creando ese miedo. También dependiendo un poquito de las reacciones ante el miedo. Cuando nuestro hijo muestra su temor, ¿vale? Ante algo, si encuentra situaciones o reacciones por nuestra parte de enfado, de ira, o nos sale el que le castigamos, ¿no? O le ignoremos, ¿vale? Pues entonces aquí lo que va a suceder es que su sentimiento de inseguridad, ¿no? De malestar, de sentirse desprotegido, como decíamos antes, de sentirse vulnerable, se va a aumentar. Y entonces esto va a hacer que sus temores, ¿no? Y sus miedos crezcan de una forma exponencial, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que pensar también qué reacciones tenemos cuando nuestro hijo o nuestra hija nos habla de un miedo. También el quitarles demasiado hierro al asunto, ¿no? También les puede hacer sentirse desprotegidos, ¿vale? Porque entonces mi madre no se está enterando de lo que me está pasando. A mí me está pasando una cosa muy gorda, porque para mí lo es, y mi madre no se entera, ¿vale? No me está protegiendo, ¿vale? Esa es un poco la conclusión a la que ellos llegarían. Inducir al miedo. Bueno, eso yo creo que cada vez se hace menos, afortunadamente, en la crianza actual yo lo veo muy, 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 muy poco en contadas ocasiones.
Pero es cierto que a veces algunos progenitores se utilizan, ¿no? Como estas frases, ¿no? O situaciones en las que se induce al miedo, se crea una alerta. Claro, al final, ¿para qué se induce el miedo? Para conseguir un objetivo. O sea, si yo le meto miedo al niño, pues el niño está quieto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pues tengo ese objetivo y lo consigo muy fácilmente porque, claro, el miedo paraliza, como estábamos diciendo. Por ejemplo, quizás para que se intente dormir antes, le podemos indicar que va a venir el coco, eso decíamos mucho antes, ¿vale? Eso decía mucho antes. Ay, a ver, espera. O que va a venir alguien y se le lleva, o que viene un perro y le va a morder, ¿no? Claro, entonces, claro, el objetivo a lo mejor puede ser que se den prisa o que descansen, que se vayan cuando antes a la cama, pero realmente aquí le estamos originando un temor que no va a servir, ¿no? O sea, quiero decir que nos va a alejar de nuestra meta. No tiene mucho sentido. Así que en ese sentido vamos a intentar, pues no inducirles al miedo, porque muchas veces son como cosas que ya no salen automáticas. Muchas veces hablamos de estos automatismos, ¿no? Esta forma de hablar a los niños que no sale de manera, pues eso, automática, es decir, innata, pero yo creo que es automática. ¿De dónde viene esto? De las frases que mis padres o personas me han dicho. Imagínate que mi abuela me decía no sé qué y a lo mejor en una situación parecida, de repente yo me encuentro diciéndole a mi hijo algo que mi abuela me dijo y que luego digo, pero ¿por qué le digo esto, no? Si es que además no me gusta lo que le estoy diciendo y de repente me doy cuenta de que lo he dicho. Entonces es algo que me sale de manera muy automática porque me sale de la experiencia yo vivida de cuando era pequeña, ¿vale? Y muchas veces de experiencias repetidas, ¿vale? Venga, entonces, dicho todo esto, ahora vamos a intentar actuar, ¿vale? Vamos a pensar cada uno de nosotros cómo lo hacemos cuando nuestros niños y nuestras niñas tienen miedo y vamos a ver cómo les podemos acompañar. Una de las cosas principales, que ya lo venimos diciendo, pero repito, es evitar esas frases, entre comillas, asesinas, ¿vale? Frases asesinas que entendemos, como por ejemplo decir, eso son tonterías, no puedes ser tan miedica, tienes que espabilar, que ya eres mayor, ¿sí? No te das cuenta de que eso es imposible, los monstruos no existen, es imposible, siempre con tus miedos, tienes que ser valiente, claro. Entonces, a ver, lógicamente hay frases que tienen sentido, ¿no? Cuando a lo mejor le estás diciendo esto no es viable, es imposible, pero si solo nos quedamos en esa frase, no les vamos a ayudar, ¿vale? Porque para ellos sí es posible, para ellos sí es real o es algo potencialmente real. Entonces, no nos podemos quedar solo con esa frase, sino tenemos que ayudarles a que realmente le pongan palabras, como estamos diciendo, que ahora lo vamos más detenidamente, y les ayudemos les acompañemos en el miedo, ¿vale? Porque si les intentamos como quitar hierro, simplemente al final ellos se van a sentir más desprotegidos porque sienten que no les estamos entendiendo. Al final, toda persona, cuando sentimos miedo o una situación difícil, ¿vale? Que a lo mejor es más fácil para pensarlo nosotros, imaginaos una situación difícil, cuando la compartimos, lo que buscamos ¿qué es? Buscamos empatía, buscamos comprensión, no buscamos que me digan, anda, anda, que no para tanto. Ostras, para eso no te lo cuento, ¿no? Imaginaos una situación en la que os está preocupando realmente algo, ¿no? Os está preocupando, os está alterando, os está quitando el sueño, os altera físicamente y decidís comentarla con alguien a quien tenéis estima, confianza, una amiga y dice, eso es una tontería, no seas médica. Ostras, ¿cómo me sentiría? ¿No? ¿Cómo me haría sentir esa persona al decirme este tipo de frases? Me haría sentir como súper por debajo, ¿no? Súper pequeñita. Y eso aumentan más mis miedos todavía, ¿no? Porque a lo mejor yo pensaría, me está diciendo que esto es una tontería, que no es real, pero es que a mí me genera miedo. Entonces, parece que no tiene cabida que yo tenga miedo a esto. Entonces, no tiene cabida, es que estoy como por detrás, ¿entiendes? De la situación. Y entonces ya no voy a poder compartirlo, porque si lo comparto, me está diciendo que no está bien. Entonces mejor no lo comparto y me callo. Pero el callarme no soluciona. Sigue estando mi malestar, sigue estando mi miedo y encima no puedo compartirlo. ¿Sabe? Es un poco loco, ¿no? Esto. Así que cuidado, mucho, mucho cuidado con las frases que decimos, que muchas veces las palabras que utilizamos eh, hacen que se acrecenten los miedos o no se superen en el momento, ¿no? Y se mantengan más tiempo. A ver, siguiente. Entonces, vamos a pensar como unas pequeñas estrategias para actuar ante los miedos de nuestros hijos. El primer paso sería validar, acompañar, ¿no? Y redirigir. Por otro lado sería incluir la narrativa.
de sensibilización sistemática y llegar a necesidad real. ¿Es miedo realmente lo que hay detrás? Lo vamos a ir viendo poquito a poquito cada una de esas estrategias que hemos definido. ¿Vale? Venga, la primera sería validar, acompañar y redirigir. ¿Vale? Por un lado, cuando hablamos de validar es como darle valor a lo que los niños están sintiendo, ¿vale? A la emoción. Esto es, vamos a ponerlo un poco en contraposición a justificar, ¿vale? O sea, cuando hablamos de darle valor es permitirles, como decíamos en el duelo, permitirles que sea lícito que los niños estén sintiendo esto, ¿no? Entiendo perfectamente que estés sintiendo esto, ¿sí? No lo estoy justificando en el sentido de que, porque por ejemplo para mí puede que él sienta miedo para algo no sea justificable, ¿no? No lo justifico, está sintiendo miedo por una situación que realmente no produce miedo o no debería producir miedo, mejor dicho, ¿no? Entonces, no sería justificar ese miedo, sino que validar que él, ante esa situación, esté sintiendo miedo. Porque ahí cuando estoy validando, también estoy haciendo otro, como un paso más, ¿no? Le estoy diciendo, de alguna manera, tú eres una persona independiente a mí, tú puedes sentir miedo aunque yo no lo sienta. Y está bien, porque somos personas diferentes, ¿no? Y este proceso de ayudarles a comprenderse diferentes de mí es algo valiosísimo, porque le estamos permitiendo que sientan diferente, que piensen diferente y que se expresen, porque está bien ser diferente, porque no tiene por qué ver las cosas como yo las veo, no tiene por qué sentirlas como yo las siento, ¿no? Y de esta manera también tiene que entender que las demás personas también las puede sentir diferente a como él las está sintiendo. Por lo tanto, también estamos favoreciendo su empatía hacia los demás. O sea, fijaos, ¿no? Como que qué de cosas estamos introduciendo simplemente con el hecho de validar su emoción. Muchísimo, ¿no? Estamos permitiendo a nuestros niños ser, ¿no? Ser como quiera ser como necesita ser, transmitir lo que necesita transmitir. Cuando yo no valido una emoción, lo que le estoy transmitiendo es eso no está bien y los niños lo personalizan. Yo no estoy bien, ¿vale? Entonces, si esto no está bien y yo no estoy bien, si ellos lo personalizan, muchas veces van a pararse y van a decidir no volver a compartir lo que les está preocupando, ¿sí? Entonces, cuando los niños son pequeños, siempre la oreja muy grande, porque aunque sean problemas pequeñitos, para ellos son importantes. Si yo les acompaño desde que son pequeñitos y se sienten validados, acompañados, va a ser mucho más fácil que cuando sean más grandes y tengan unos miedos más graves, podemos decir, ¿vale? También puedan transmitirlos, compartirlos y buscar mi apoyo, ¿no? Porque saben que se sienten válidos y sus emociones son válidas. Entonces, cuando validamos la emoción, les estamos validando a ellos y a ellas como niños y niñas, ¿no? Independientes, como decíamos antes, de nosotros. Así que es como lo primero, ¿no? Lo grabamos a fuego, muy importante. Hay veces que a lo mejor alguna situación que al niño no, pensar en situaciones como muy de niños pequeñitos, algo que le produce miedo al niño nos puede hacer gracia, ¿vale? Como nos haga gracia y los niños vean que nos estamos riendo de eso, esto es muy dañino también para el niño, ¿no? Claro, porque ellos pueden sentir que nos estamos riendo de él o de ella. Y no estoy riendo de él, me estoy riendo de la situación, ¿no? Porque a veces es como cómico, ¿no? Una situación cómica, seguro que estoy pensando en alguna, y decimos, pero bueno, ya ves tú, yo qué sé, con lo grande que eres y te da miedo no sé qué, o te está dando miedo tal, ¿no? Y te hace gracia la situación. Pero cuidado, ¿no? Cuidado con eso para que ellos no lo perciban como se está riendo de mí, lo que yo siento no está bien, etcétera, ¿no? Así que luego ahí volvemos a validar, volvemos a acercarnos. Como siempre decimos en todas las escuelas de familia, esto es ensayo y error. Todos nos equivocamos, todos metemos la pata, muchas veces, porque además como son tantas interacciones en el día, tantas cosas que hablar con nuestros niños o tantos, ¿no?, momentos el que resolver, pues que lógicamente como humanos que somos vamos a meter la pata. No pasa nada si reculamos. Entonces, si yo reculo, ¿no?, y yo tomo conciencia en ese momento y digo, ay, ¿no?, a ver, que esto es importante, te está dando miedo, ¿qué te está pasando?, ¿no? Y ya empiezo a cogerle. Ahí, aunque yo me haya reído en un momento determinado, como estoy retomando la situación, ¿no?, y estoy reculando,
voy a reparar, y eso es lo más importante. O sea, como hemos dicho en otras escuelas de familia, no hay un manual de apego, no hay un libro de cómo hay que hacer las cosas como padres y como madres, sino que está la reparación continua, que eso sí que es válido, ¿vale? O sea, si yo puedo reparar, ¿no?, situaciones en las que me he equivocado, no he acertado, simplemente aunque a veces no acertamos, no es que nos equivoquemos, que no acertamos, ¿no? Vamos probando y no acertamos, pues si yo voy probando más cosas y al final reparo, eso es lo importante, ¿vale? Más que el hecho en sí. Bueno, lo hemos dicho ya más veces, el siguiente punto de ofrecer seguridad, ¿no? El apego seguro que estamos hablando constantemente y normalizar la emoción. Cuando lo estamos validando, le estamos dando cabida y lo estamos normalizando. Es lógico que tengas miedo, ¿vale? Porque esto tú estás pensando que es algo que, lo que sea, ¿vale? Entonces normalizamos la emoción. ¿Por qué normalizamos? Porque cuando en cualquier situación alguien nos ayuda a normalizar, esto nos tranquiliza, ¿no? Es como un momento de, ah, vale, ¿no? Que es normal, que es lógico, que es lícito, que entienden los demás que esto pueda pasar, ¿no? Que es lógico que sienta esto. Entonces yo ya como que me tranquilizo muchísimo más, ¿vale? Cuando normalizo la situación. Eso es así. Yo qué sé, llevarlo a alguna situación adulta, el posparto, ¿no? En momento de, tenemos a nene, a nena, ¿no? En momento de posparto sabemos que es una etapa en la que pueden aparecer ciertos pensamientos, ciertas inseguridades, cierto malestar, ciertos síntomas de depresión o cierta depresión posparto, ¿vale? Entonces, si normalizamos lo que está pasando dentro de la etapa en la que estamos, entendemos y comprendemos que esto puede pasar, ¿vale? Y que no es que estoy yo loca, mal, soy peor que otras personas, sino que esto lo estoy dando un contexto y contextualizar es necesario, ¿vale? Bueno, el tema de redirigir, ¿no? ¿Cómo sería? Vale, transmitir la realidad. Vamos a intentar transmitir la realidad de lo que está pasando. Y aquí ponemos entre compañías, regla de un minuto, ¿no? Esto lo aportaba mi compañera Leticia, con la que comparto muchas veces materiales y escuelas de familia. Que la regla de un minuto sería el tema de intentar transmitir esta realidad en un minuto. O sea, no podemos eternizarnos en una explicación, en intentar tranquilizarles, tampoco hay que alargarlo demasiado. O sea que si en un minuto podemos explicar qué es la realidad, ¿vale? Pues estupendo. Eso sería como que hemos validado, hemos tenido en cuenta cómo se siente, pero además también le vamos a decir cuál es la realidad de los hechos, ¿no? Lo que está pasando, porque muchas veces cuando uno tiene miedo, lo está viendo desde el miedo y entonces aumenta, ¿no?, la situación que está viviendo. Y si alguien me ayuda a ponerme en la realidad, va a ser más fácil que yo pueda combatir este miedo, ¿vale? O enfrentarme a él. Vale. Vamos a empoderarles también, ¿no? Vamos a capacitarles, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? ¿No? Tú estos días has tenido miedo a esto y ¿qué has hecho? ¿Vale? Vamos a redirigir un poco en este sentido, ¿vale? Y vamos a mostrarnos disponibles, esto siempre, como siempre, ¿vale? Va a haber días en los que los niños puedan vivir mejor este empoderamiento y se puedan enfrentar mejor a la situación y días en los que no van a poder, ¿no? Situaciones en las que no van a poder, así que muy importante también mostrar esa disponibilidad para siempre, para lo que necesites, para cuando necesites, ¿no? Porque además eso también calma. Ahora vamos a verlo con ejemplos, pero si yo muestro la disponibilidad, esto les va a calmar muchísimo. Otra de las ideas, ¿no?, a dejar también a tener como así como claras sería el hecho de transmitir el hacernos cargo. Antes también lo hemos dicho de otra manera, ¿no?, con otras palabras, cuando hablamos de que estamos ahí como para ese como, como estar ahí como, no me sale la palabra ahora, como salvar las espaldas, guardar las espaldas, no me queda la palabra, como para guardar las espaldas, sería como otra manera de decirlo, ¿no? También, cuando hablamos de hacernos cargo, es que estamos hablando de que los cuidadores, los padres, las madres, estamos funcionando como ese regulador externo del niño. Como decíamos antes también, ante una situación, muchas veces un niño se va a descontrolar, entonces para que un niño tenga autocontrol, el adulto o sea, responde como para regularle, ¿no?, de manera externa. Yo te controlo, yo te protejo, yo te cuido, ¿vale? Y esto poco a poco, al final el niño lo va interiorizando y va generando ese autocontrol, esa seguridad también en sí mismo, etcétera, ¿vale? Entonces, como los cuidadores funcionamos como esta forma de regular a los niños, un regulador externo del niño, eh, digamos que de esta manera es que los cuidadores nos vamos a encargar de mantener los estados emocionales del niño dentro de un margen de intensidad
tolerable, ¿vale? O sea, yo en lugar de fomentar ese miedo, lo que vamos a hacer es como regularlo para que esa intensidad baje y entonces el niño pueda tolerar esa situación. Por eso, el darles seguridad, el mostrar disponibles, ¿no? Les va a ayudar, como estamos diciendo. Entonces, los niños, repito cosas porque voy leyendo y hablando a la vez, los niños adquieren un sentimiento de seguridad conforme comprueba que hay adultos disponibles y capaces de regular sus estados durante los meses y años en los que él no puede hacerlo solo. Los niños saben, como decíamos al principio, que son seres dependientes, ¿no? Y que necesitan ese adulto que regule, responsable, que cuide, etc. El problema es aquellos niños que en más de una ocasión, ¿no? En varias ocasiones, en pequeñas interacciones, porque muchas veces no son grandes cosas o grandes situaciones que hayan pasado, sino que son pequeñas interacciones en el día a día en las que sienten que los adultos no están ahí, ¿no? Ay, pues es que parece que voy a pedir ayuda a mi madre y no está. Tengo miedo con no sé qué, algo muy pequeñito y no está. Entonces no lo puedo compartir. O no está, no quiere decir no esté físicamente, sino que no está disponible porque está a otras cosas, o no se entera, o no conecta con lo que me está pasando, ¿vale? Entonces, puede ser por diferentes maneras, pero el sentir que mis progenitores o cuidadores no están, eso hace que la persona se sienta mucho más vulnerable, como estamos diciendo. Y entonces no puedo regularme como un niño, porque necesito ese regulador externo que no estoy teniendo, ¿vale? Entonces, niños que, por ejemplo, han vivido esto de forma constante, van a ser niños que les cueste mucho más controlar sus emociones, se van a tener estallidos emocionales de manera muy frecuente, ¿sí? Bueno, eso veremos también en la próxima sesión. Otra cosa muy importante, incluir la narrativa, ¿no? Entonces, una solución, ¿no? Un remedio, podemos decir, ¿no? Para sanar o para apoyar, ¿no? Esa situación traumática o ese miedo es comprender los hechos, comprender qué ha pasado. Entonces, realmente el relato, incluir la narrativa quiere decir el poner palabras, el relato va a dar coherencia a lo que ha pasado, al acontecimiento. Y se trata de dar un sentido y un significado a los miedos, ¿vale? En este caso. Entonces, por lo tanto, es necesario hablar de ello. Hay veces que pensamos, pero si no lo hablamos, ¿no? No existe. Si no le damos mucho más bombo, yo creo que va a ser mejor porque así como que... Y eso es un error, porque realmente lo que los niños necesitan es comprender, ¿no? Comprender qué ha pasado y para eso nosotros, que somos los adultos y comprendemos más lo que ha pasado y estamos más fuera y tenemos más herramientas y estamos más regulados emocionalmente, podemos ponerle palabras para que los niños lo vayan interiorizando, ¿sí? Entonces, bueno, de verdad que incluso con niños muy, 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 muy pequeños, el poner un relato, ¿no? Incluir la narrativa es indispensable y es muy positivo, o sea, y de verdad que funciona. A ver, que tengo a alguien en el chat y esto vamos a leerlo. Dice, buenas tardes, me he incorporado tarde, quería consultar. Si el niño tiene miedo a la relación con un igual porque siente que no encaja en el ambiente del grupo, de la clase, por ejemplo, ¿cómo actuar? ¿Hablar con el profesor o no? Como los papás no estamos presentes en el aula, no sabemos si hay un ambiente tóxico o es miedo del propio niño. Gracias. Vale. O sea, si me pones la edad, también me ayuda un poco más del niño. Claro, pero fíjate, aquí estamos hablando de que el niño tiene miedo con una relación con un igual. También habría que definir si es con un igual o si es con más de uno, ¿no? Si eso se ha extendido. Si se ha iniciado con uno, a lo mejor, y se ha extendido, o es que en realidad él siente, como dices tú, que no encaja en el grupo, ¿no? Serían cosas diferentes, ¿no? Tiene 10 años, ¿vale? Que a veces, bueno, tenemos que ver si empezó una cosa antes o después la otra, pero es importante también un poco contextualizarlo, ¿vale? Entonces, por supuesto que yo creo que sí que el hablar con el profesor nos va a dar pistas, ¿vale? Nos va a dar muchas, muchas, muchas pistas, porque como bien dices, nosotros no estamos en el aula y no es lo mismo el cómo nos comportamos en diferentes contextos. A lo mejor en un contexto familiar tu hijo puede ser mucho más hablador, ¿no? Y expresar las cosas, y en un contexto escolar en el que siente inseguridad por lo que sea, pues a lo mejor no puede expresar lo que le está pasando, ¿vale? Y entonces, como nos comportamos diferente, también el ojo del profesor nos va a ayudar. Dice, en varias ocasiones y con diferentes personas es un grupo bastante dominante. Vale, dice, es en varias ocasiones y con diferentes personas, es un grupo bastante dominante. Vale, entonces, ya me estás hablando también que es como que un grupo que puede dominar a los demás, ¿no? Que de alguna manera ejerce a lo mejor un rol así como más
de líder, ¿no? Quizá, ¿no? Frente a otros niños, ¿vale? Entonces a otros niños les puede hacer sentir mal, ¿no? Les puede hacer sentir como pequeñitos, inseguros, etcétera. Entonces, es verdad que desde casa podemos hacer bastante porque sí que podemos intentar, uno, que ellos expresen siempre que les pase algo, ¿vale? Que intenten poner palabras como estamos diciendo, y que ensayen en y qué puedes hacer cuando pasa esto, ¿vale? Hablando también de las emociones que te hace sentir, etcétera, pero después también el qué puedes hacer tú, ¿vale? Dentro de lo que podemos hacer nosotros como padres, el tema de hablar con los profesores, yo creo que nos va a dar pistas. No es para que el profesor, digamos, tenga, o sea, el profesor no va a resolver las cosas, pero sí que puede ser un mediador para ayudar a que estos niños, ¿no? A lo mejor cambien un poco la manera de relacionarse, ¿no? Si los niños son un grupito en el que ha empezado a empoderarse, ¿no? A tener ese liderazgo, etcétera, pues también el profesor puede mediar un poquito para que esto cambie, ¿no? Cambie un poquito la forma de relacionarse entre los niños, ¿vale? Así que yo sí que hablaría con el profesor un poquito para que también sean conocedores de lo que está sintiendo tu hijo, también para que te digan cómo le está viendo en clase, cómo reacciona, cómo no reacciona, si han visto algo, si no, si hay algunas consecuencias de esto, ¿vale? Si habían hilado ya o no lo habían hilado, y si no lo habían hilado, o sea, si no lo habían visto, ¿no? Y habían hilado a lo mejor que se sentía mal por estas situaciones, van a estar más pendientes y también nos van a ayudar en ese sentido, ¿vale? Ahora vamos a ver como varios pasos, que estamos diciendo ya, pero varios pasos con ejemplos y también lo aplicaremos luego al tuyo, ¿vale? Nada, pues nos vamos. Fenomenal. Eh, hay muchísimas lecturas sobre el miedo, por supuesto, o sea que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo tengo así un vídeo de YouTube, porque esto, ¿no? Está ahí disponible, quiero decir, que no es nada descargado, sino que es un enlace directamente de YouTube que habla de este libro, ¿no? Que nos cuenta este libro de Yo mataré monstruos por ti. Si queréis lo vemos al final en función de la hora, como si nos sobra tiempo, pues os lo pongo al final para que también lo descubráis, por si a alguno le gusta, para que lo vean. Y luego también tenemos muchas lecturas sobre miedo, ¿vale? Que si os parece, en el próximo mail, como sabéis que yo os comparto las diapositivas y os comparto la grabación que se está haciendo, pues también os pongo la lectura sobre miedo, ¿vale? A lo mejor así un enlace a algún blog que he encontrado en el que nos hablan de diferentes lecturas y me parece que interesante también tenerlas ahí porque nos pueden ayudar. Como decíamos siempre, los cuentos nos ayudan como herramienta en los que nos apoyamos y quizá desde el cuento los niños empiecen a hablar y a contarnos, ¿vale? Y diferentes por los diferentes miedos también podemos elegir un cuento u otro para poder trabajarlo y que el niño vaya explicitando más. Vale, dicho todo esto, aquí me meto nada, un pelín de nada, porque este tema sí que lo hemos hablado también en otras escuelas de familia o lo hablamos con más calma, ¿vale? El tema de entender un poco el cerebro de los niños y entender, aquí voy a decir nada, dos cosas, que tenemos dos hemisferios en el que el izquierdo es un hemisferio mucho más lógico, literal, lingüístico, ordenado, es lineal, ¿vale? Y el derecho nos hablaría de todo aquello de no verbal, las expresiones faciales, ¿no? Es como la parte derecha del cerebro es la que se dedica un poco a descifrar esas expresiones faciales y a comprenderlas, ¿no? Es el que tiene más en cuenta mucho más el tono de voz, las posturas, los gestos, las imágenes, ¿vale? Las emociones, los recuerdos, la intuición. Bueno, ahora vais a ver por qué os hago referencia a esto, aunque no entremos en detalles, ¿vale? Vale. ¿Para qué nos sirve esto? Realmente cuando podemos sumar, digamos, o unir, como conectar, mejor dicho, ¿no? Las dos partes, la suma de ambos, es cuando podemos obtener como un equilibrio, ¿no? Una vida equilibrada. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, lo que se nos va a activar es mucho más la parte emocional, ¿no? La parte del cerebro, la que no es lógica, sino toda la que es imaginativa, intuitiva, ¿no? Entonces nos va a activar mucho más esa parte. Y lo que vamos a intentar hacer ¿no? Con nuestra ayuda es que los niños conecten con la otra parte más lógica, ¿no? Más lineal, como que darle coherencia a lo que están sintiendo y traerles a la realidad, ¿vale? Por eso es un poquito lo que quería hacer ver con esto, ¿no? Entonces es como que es cuando se habla, otros autores hablan de tener el cerebro integrado en el sentido de conectar las dos partes, ¿sí? Entonces, ante momentos dolorosos, decepciones, miedos o situaciones muy traumáticas, ¿vale? ¿Qué mitad del cerebro está actuando? ¿Cuál creéis que actúa? ¿No? ¿La lógica más lineal, más tal? ¿O la que es más imaginativa,
como decíamos antes, ¿no? Que aprecia más los gestos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Lógicamente es más la parte derecha, ¿no? Que estamos hablando antes. Entonces, posibles respuestas por vuestra parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esta situación? Pues los niños, como están experimentando esa intensa emoción, ¿vale? Se activa esa parte del cerebro derecho, no saben cómo manejarla y nosotros los padres podemos ayudarles a conectar con el lado izquierdo. Conectamos con el lado izquierdo, como decíamos antes, trayéndoles a comprender los sexos, ofrecerles la realidad, ¿no? Lo que decíamos de la regla de un minuto, de ofrecerles la realidad. De esta manera vamos a poder poner palabras a lo sucedido, construimos un relato, una nueva narrativa, que esa nueva narrativa le da sentido y coloca las emociones, ¿no? Las emociones que los niños sienten, ¿no? Las emociones que los niños han sentido. Entonces no quiere decir que las invalidemos, sino que lo que hacemos es como que darles coherencia, ¿vale? Colocarlas. Entonces, claro, si yo las coloco, ¿no? Y estoy conectando, como estamos diciendo, con la parte más lógica, eh, ahí lo que vamos a conseguir es que los temores tengan un nombre, porque le vamos a poner ese nombre a las emociones, y entonces si yo le pongo un nombre y yo lo hago como más tangible, no tan difuso o tan irreal como decíamos antes, es más fácil que yo pueda, entre comillas, domarlo, ¿no? Enfrentarme a ello. Cuando tengo tanta sensación de miedo de algo más difuso, es cuando me puedo paralizar, como decíamos al principio, ¿vale? O sea que eso sería como, a ver, eso sería como un poco el esquema. Ante una situación intensa, ¿no? Nosotros vamos a intentar ayudarles a conectar con el otro lado, ¿no? Validamos y conectamos, ¿no? Y redirigimos, ¿no? Un poco como decíamos antes. Construimos con ellos una narrativa. La otra estrategia, que era la de sensibilización sistemática, está más aconsejado para fobias concretas, ¿vale? Se trata de ir haciendo como un acercamiento progresivo hacia ese temor, ese miedo. Lógicamente esto se aconseja que se haga con un acompañamiento terapéutico, no que sea algo que hagamos los padres. Estamos hablando ya de fobias que realmente les paralizan a los niños, ¿no? O a las personas adultas. Así que como vamos a ir con ese acercamiento progresivo que nos van a ir pautando, se va a ir como ordenando de menor a mayor, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? De menor intensidad a mayor intensidad. Entonces, lógicamente, para seguir avanzando vamos a tener que tener una necesidad de seguridad. Está claro que no se van a poner nunca límites de tiempo, porque esto además reduce la ansiedad. O sea, va a ser poco a poco, según tú necesites, cuando tú quieras, cuando tú puedas, vamos a ir avanzando. Entonces esto ayuda mucho también a manejar esa ansiedad, ¿vale? Y lo otro que hablamos también como otra estrategia sería lo de identificar la necesidad real. Como sabemos que un mismo síntoma, un mismo síntoma, hablamos también, por ejemplo, de síntomas cuando es como ¿cómo se dice? Al final en qué se traduce ese miedo, ¿no? A nivel físico, por ejemplo. Se puede estar originado por diferentes causas, tenemos que ver realmente qué hay debajo del miedo, ¿vale? Por ejemplo, pues debajo de un miedo puede haber inseguridad, puede haber falta de autoestima, puede haber necesidad de aceptación, un sentimiento de incapacidad, una dependencia, una búsqueda de afecto, una suma de cosas, ¿no? Etcétera, ¿vale? Por el ejemplo que nos estaba poniendo la mamá que estaba hablando antes, claro, pues también tenemos que explorar un poquito, ¿no? Que aparte de lo que se está sucediendo en la relación de estos niños, si también la inseguridad que puede tener, ¿no? El niño que no se siente aceptado está ahí bien antes o bien después, quiero decir, ¿no? O sea, que no es que sea a lo mejor la causa, pero sí que es una consecuencia, pero mantiene el miedo. ¿No? No sé si me explico. Entonces, bueno, pues habrá que explorar también esa inseguridad, esa falta de autoestima, esa necesidad de aceptación, ¿no? Que posiblemente también esté ahí, porque muchas veces es como que quiero que me acepten, quiero encajar, quiero estar ahí, pues entonces aparece, ¿no? Aparece el miedo y aparece también como una forma de relacionarme que puede ser perjudicial para mí, pero que como necesito que me acepten, acepto el que no me traten adecuadamente, ¿no? O acepto la dependencia. ¿No? Entonces hay que ver realmente qué está pasando, ¿no? Y a ver de qué manera le podemos ayudar. Entonces dice, ¿es el miedo que se verbaliza el real o encubre otro diferente? ¿No? Que también exploremos más. Es un poco lo que quiero decir con esta diapositiva, que vayamos explorando más. ¿Vale?
Entonces, más estrategias para ayudar a superar los miedos, más cositas a tener en cuenta. Dice Mila, según analizo, yo es más miedo a la falta de aceptación y quedarse aislado. Claro, muchas veces es eso, ¿no? Es decir, como no me quiero quedar solo, no quiero ser el único, o no quiero ser el raro, o no quiero ser el que no esté en el grupo, ¿no? Pues entonces a lo mejor, bueno, pues no sé, tengo miedo a relacionarme con esas personas, o hago cosas que no me gustan, o lo que sea, ¿no? Entonces hay que ir viendo. Hay que ir viendo. Entonces, yo sí que te animaría de verdad a tener esa tutoría, ese encuentro con el profesor, ¿no? Y que también nos dé más pistas, aparte de hablar más con tu hijo. Vamos a identificar lo que le produce el miedo en sí, ¿vale? Vamos a intentar identificarlo, qué es exactamente lo que te está produciendo miedo. Vamos a intentar ponerle esas palabras, que nos lo pongan nuestros hijos. Vamos a hablar sobre las cosas que causan el temor y que se sienta realmente escuchado, ¿no? No solo identificarlo, sino que vamos a extendernos, ¿no? Y hablar de todas las cosas que nos pueden hacer temor en este momento, ¿no? Y que se sienta totalmente escuchado para que pueda ir empezando, ¿no? A compartir, a soltar, ¿no? Poner palabras. Vamos a tener un talante comprensivo. Vamos a procurar que no se sienta avergonzado ni regañado. Muy importante, porque a veces los niños sienten que le estamos regañando. Pues tú no tendrías que hacer esto, pues tú lo que deberías hacer, pues tú qué tal, ¿no? Entonces, claro, al final ante eso sienten que lo estoy haciendo mal, me está regañando, pues entonces, ¿no? No lo comparto, porque además me llevo una regañina o siento que yo lo estoy haciendo mal, ¿vale? Así que comprensión, escucha activa. Vamos a transmitirle esa seguridad y confianza, ¿vale? Con un tono relajado. Y vamos a alentarle a que se enfrente a sus temores de forma gradual, ¿vale? Aunque al principio sea con nuestra ayuda, no vamos a forzarles y vamos a elogiar esos momentos, esas conductas, ¿no? Valerosas, esos momentos en los que sí ha podido enfrentarse a las cosas, ¿vale? Muy importante. Claro que vamos a fomentar que ellos se enfrenten a situaciones, pero está muy bien esto de manera gradual, porque si les lanzamos demasiado pronto y se sienten muy inseguros, es como tírate al vacío, ¿no? Entonces no puede ser, tiene que ser cuando ellos sientan que pueden sostener, ¿vale? Venga, como herramientas prácticas. Enseñarle maneras de contrarrestar la ansiedad, ¿vale? Son ante situaciones de miedo que me generan ansiedad y que no sé qué hacer al respecto. Cosas como muy puntuales, escuchar música, relajarse o actividades que le mantengan ocupado, contar fichas, enumerar comidas favoritas. Esos son ante miedos, por ejemplo, como más irracionales, es decir, en el sentido de, es que, yo qué sé, me da miedo, yo qué sé, estoy en el comedor y el ratito que tengo que estar esperando hasta que viene el abuelo a recogerme, pues es que ese ratito, pues al final tengo miedo de que no venga. Venga, pues ¿cómo vas a hacer mientras ¿no? Para no pensar en esto? Bueno, puedes a lo mejor estar jugando con tus amigos, ¿no? Que estás entretenido, puedes hacer algún dibujo o puedes contar esas fichas o lo que sea, ¿no? Hablar con alguien en ese momento, ¿no? Para como calmar la ansiedad del momento, ¿sí? Luego habrá que ver mucho más, porque tienes temor a estar abandonado, etcétera, ¿no? Pero como para calmar la ansiedad en el momento. Vamos a intentar concederle algún poder sobre la situación. Por ejemplo, encender una pequeña luz cuando estamos hablando del miedo a la oscuridad, luego vemos el ejemplo, tener una pequeña mascota, ¿no? Que le ayude también a no sentirse solo, ¿vale? Pequeña mascota puede ser real o no, ¿no? Puede ser también a nivel peluche, ¿vale? Quiero decir, ¿no? Pero si yo tengo un cierto poder ante la situación, esto me va a hacer sentirme más como más capaz, ¿no? de sobrellevar este miedo y más capaz de enfrentarme a él. Vamos a predicar con el ejemplo, de forma que tenga en nosotros un modelo adecuado de superación, ¿vale? Esto, claro, no se hace en el momento a lo mejor del miedo, sino que es como la suma de los días. Ante situaciones que me van pasando, si yo las comparto con mis hijos y les voy explicando el qué es en diferentes momentos, pues ellos luego pueden también, ¿no? Servirles de ejemplo. Yo qué sé, una mamá que le da miedo conducir, ¿vale? Y entonces a lo mejor los niños son conscientes de ese miedo, ¿vale? Porque, yo qué sé, le pasó algo, se asustó, tuvo un golpe, lo que sea, ¿vale? Entonces, el poder hablar de ello con los niños les ayuda para sus momentos futuros en los que ellos también se ven en situaciones difíciles. Pues mira, me está dando miedo volver a coger el coche porque me pasó esto, pero claro, lo voy a volver a coger porque yo lo necesito y quiero, ¿no? Volver a sentirme segura conduciendo.
Entonces, bueno, pues voy a coger de momento al principio en una situación controlada, entre comillas, porque sé que es un sitio donde pasan muy pocos coches, corto espacio de tiempo, ¿no? Y luego poco a poco me voy exponiendo a más situaciones en la medida en que siento más seguridad, ¿vale? Entonces, si yo predico con el ejemplo, bueno, eso es maravilloso, porque al final los niños, como son como esponjas y van a observar el cómo nosotros nos enfrentamos a situaciones, les sirve muchísimo. Otra de las herramientas prácticas, que es como muy general, no para un miedo concreto, sino en general, vamos a ofrecer al niño una visión positiva del mundo. Hay que enseñarle, ¿no?, a que no nos vamos a preocupar excesivamente por las cosas, ¿no?, y a encontrar soluciones a los problemas que les surjan. Si yo tengo un pensamiento más positivo de que, claro que hay cosas que nos suceden, ¿no?, que son negativas o que no me gustan o que no esperaban, pero si mi pensamiento general es positivo y yo soy capaz de enfrentarme a ellas y que realmente esas situaciones son cosas pasajeras que podemos sobrellevar, ¿no? O sea, al final tener esa visión más optimista de que en general las cosas que nos pasan son positivas y las que no las podemos lidiar con ellas, eso también lo van a incorporar a su manera de entender el mundo, de enfrentarse a él, de verse en el mundo y de relacionarse con el mundo, ¿vale? Y mucho humor, por supuesto, ¿no? Un buen antídoto contra el miedo es transformar aspectos aterradores en características graciosas mediante dibujos, bromas, etcétera, ¿vale? Eso también les ayuda mucho. Quizá cuando ya están más tranquilos, pues a lo mejor, ay, fíjate, tú habías pensado que esto era un monstruo, cuando estamos hablando de un niño pequeño que tiene miedo a la oscuridad, se ha imaginado un monstruo ahí en su habitación, ¿no? Y entonces a lo mejor transformamos ese aspecto, esa situación aterradora en algo gracioso. Y fíjate lo que era, pero si es que era la manta de tu hermana que no sé qué, ¿no? Y tú imaginando tal, y pero esto ya cuando el niño está tranquilo, ¿no? No cuando está en plena ansiedad, porque no sienta que no estamos riendo de él, sino al contrario, ¿no? Que estamos viendo que al final la situación era un poquito cómica incluso. Vamos a verlo con un par de ejemplos. El ejemplo muy clásico, el miedo a la oscuridad, que muchos niños van a tener. El momento primero, lo que hemos dicho ya, validar su emoción, que pueda hablar de ella, ¿no? Y normalizar. ¿Vale? Es lógico que tengas miedo a la oscuridad. Yo a veces también cuando era pequeña tenía miedo a la oscuridad. Es algo que le pasa a muchos niños. O sea, normalizar. Preguntarle cómo quiere que le ayudemos. ¿Vale? A ver, ¿en qué crees que yo te podría ayudar? ¿No? Mira, apúntate esta. ¿En qué crees que te podría ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte en esto? Porque a veces los niños dicen, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero otras muchas veces sí que te dan pistas, ¿vale? Y el sentir que mi madre o mi padre me va a ayudar en esto, en cosas que yo le he dicho o cosas que luego conjuntamente salen, igual alivia ansiedad, ¿no? Y me ayuda a que yo me pueda enfrentar, ¿vale? Vamos a intentar poner metas cortas. Uno, por ejemplo, ¿no?, en el miedo a la oscuridad, que duerma con la luz encendida. No pasa nada. Vamos, ahora pasa un poco más con el tema de la luz, que está un poquito cara, pero vamos a intentar que duerma con la luz encendida, que no pasa nada. Dos, que una vez dormido vamos a apagar la luz y se lo vamos a decir, ¿no? Tú puedes dejar la luz encendida cuando te duermas y estés tranquilo, yo te la voy a apagar, ¿vale? No te preocupes, ¿vale? Tres, minimizar la luz o apagarla antes de dormirse. ¿Mm? Vamos a darle opciones para que pueda manejarlo, ¿vale? Una de las cosas más importantes al final con los miedos es que ellos sientan que lo puedan manejar. Entonces, que puedan encender la luz porque el interruptor pueda estar cerca, ¿no? A lo mejor dices, jo, es que ya no duermo con la luz encendida porque tú me la apagas cuando me duermo, pero si me despierto, si te despiertas, puedes encenderla. Mira, está aquí, clac, ¿no? Está aquí, está muy cerquita, le das y tú puedes encenderla. Dejar que duerma con una linterna cerca, o si se despierta, tenerla a mano, ¿no? Todo lo que se nos ocurra en ese sentido. Al final es como darle opciones a que en el momento de que tenga miedo pueda manejarlo y le calme la ansiedad. Me puedes llamar, ¿no? No encuentras la luz, de repente no encuentras la linterna, me llamas que yo voy a venir siempre y no pasa nada, ¿vale? Yo voy a estar aquí. Lo importante es darle esas herramientas para que él pueda manejar poco a poco su propio miedo. Las metas cortas, que no pensemos que esto va a ser 2 días, porque puede que sean 2 días o pueden que sea 2 meses o un poquito más, no pasa nada, pero al final, sí, sobre todo le damos herramientas, ¿no? Lo va a ir consiguiendo, ¿vale? Venga, otro ejemplo. Miedo a que los padres se vayan, miedo al abandono. Validar la emoción, entiendo, ¿no?, lo que te estás sintiendo, entiendo que tienes miedo, vamos a dejar que hable de ella, si puede hablarlo, ¿no?, normalizarlo, entiendo que tengas miedo. Yo también cuando era pequeña a veces tenía miedo de que mi madre se fuera, ¿no?, y lo pasaba fatal. Muchos niños tienen miedo cuando sus papás no están en casa, ¿vale? Lo que sea.
Lo mismo, preguntarle cómo quiere que le ayudemos. Te quedas, no, no siempre puedo quedarme, ¿no? Se me dice, te tienes que quedar, pues no siempre puedo quedarme, pero ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿Me puedes llamar por teléfono? Si vas a tardar mucho, yo te llamo por teléfono si vas a tardar mucho. Lo que sea, nos vamos a pensar cosas juntos. Vamos a ofrecer esa seguridad, el apoyo, la presencia. Vamos a ser sinceros sobre los tiempos que estaremos fuera de casa. Eso es muy importante. No vale decir, oye, que me voy a tirar la basura y me voy 3 horas, ¿vale? Porque el niño no es idiota. ¿No? A pesar de que los niños de verdad que no tienen tanta conciencia del tiempo, dependiendo de la edad, ¿vale? Pues los más pequeños digo sobre todo que no tienen esa noción del tiempo como nosotros, pero de ahí a que se dé cuenta de que nos hemos tenido mucho más tiempo, pues no tiene sentido, ¿no? Así que no vamos a mentirles, vamos a decirles, pues me voy a trabajar, voy a venir después, ¿no? Aunque digamos un par de horas no lo entienden, pero estoy un ratito fuera y luego vengo, o antes de que cenes estoy aquí, o justo cuando cenes es cuando yo llego, ¿no? Si lo asemejamos también a una actividad que él ya tiene muy interiorizada porque es algo que se repite, pues perfecto. Explicarles los motivos por los que nos vamos. No me voy porque no quiera estar con mi hijo, ¿vale? Me voy porque voy a trabajar, me voy porque he quedado con una amiga, me voy porque voy a comprar, me voy porque lo que sea, lo puedo explicar. Y luego voy a volver, ¿vale? Darle opciones para manejarlo. Nos pueden llamar por teléfono, como decíamos antes, le puedo dejar un objeto de apego, esto funciona súper bien en los niños, de verdad. Ya no solo un objeto de apego suyo, sino algo nuestro, ¿no? Cuando el niño está así como muy triste, pues si yo le dejo algo mío, se quedan muchísimo más tranquilos. ¿Me cuidas este collar que yo tengo y me gusta mucho y cuando venga me lo das? ¿Vale? Ya tengo el collar de mamá, ¿no? Y se queda como muchísimo más tranquilo. Así que como siempre, lo importante es dar herramientas para que ellos puedan manejar el miedo. Si tienes algún problema, hablas con papá, hablas con la abuela, hablas con quien estés, ¿no? Dile lo que sea, lo que necesites, ¿vale? Y yo voy a volver a tal hora, en tal momento. Miedo al fracaso en niños más mayores. Validar la emoción, que pueda hablar de ella, normalizarla, ¿vale? Entiendo que tengas miedo al fracaso, ¿no? Es normal que en estos momentos, claro, te preocupe que esté suspendiendo o que haya suspendido, o sea, normalizar la situación, ¿vale? Preguntarle cómo quiere que le ayudemos, ves el esquema que se repite constantemente. Y eso está relacionado con inseguridad, puede estar relacionado por un pobre autoconcepto, puede estar relacionado con una autoexigencia, ¿vale? Excesiva. Puede que también tenga como el locus de control interno, es decir, como el autoculparse, ¿no? Todo es culpa mía, yo no lo voy a hacer bien, ¿vale? O sea, como ponerlo dentro. Y hay veces que no siempre está dentro del niño, sino que también hay veces que son situaciones que tenemos que ayudarles a ponerlas fuera, ¿no? ¿Qué parte es tu responsabilidad y qué parte no es tu responsabilidad? ¿Vale? Eso también es importante. Entonces, claro, esta situación puede conllevar a padecer ansiedad, ¿no? Y temores, como estamos diciendo, y puede hacer que lo que hagan es separarse aún más de los estudios o del sistema educativo, lo que sea. Entonces, como un poquito de claves, vamos a intentar señalarles sus puntos fuertes, cuándo sí que son eficientes, ¿no? Vamos a resaltar lo positivo, cuándo sí está funcionando, les volvemos a como a la realidad. O sea, no se trata de dorar la píldora, ¿no? Radar los oídos, sino de lo que se trata es que indicarles en todo aquello que sí que están funcionando. Porque muchas veces el miedo al fracaso eh, es decir, es real su miedo, pero que no es, en la realidad no es tal. Es decir, es como que demasiado alto frente a lo que está pasando. Es decir, a lo mejor está aprobando todas las asignaturas menos una, ¿no? Y entonces lo pasa fatal porque tiene mucho miedo a fracasar, etcétera. De hecho, suele ser eso, con niños que tienen una autoexigencia elevada, que tendríamos que ver y explorar, como estamos diciendo siempre, si, de dónde viene ese miedo en el sentido de qué más hay detrás. Si esa autoexigencia, ¿dónde le puede venir? También le puede venir de una exigencia anterior que a lo mejor alguien le haya inculcado. Bueno, nosotros exigimos demasiado, se exige demasiado porque tiene un pobre autoconcepto y no quiere fallar, se exige demasiado porque, claro, ese autoconcepto o su autoconcepto viene un poco ligado siempre a sobresalir en ciertas materias, en ciertas tal, ¿no? Y es como que lo ha metido como parte de su identidad y si esto ya no lo tengo, es un fracaso porque entonces ¿quién soy? O sea, tenemos que ver un poquito de dónde viene todo esto, ¿vale? Entonces vamos a intentar darle opciones para manejarlo. Intentan transformar su forma de pensar. ¿Es real todo esto que está pasando? ¿Es tan grave? A ver, ¿no? O sea, un poco de ponerse en realidad. Ahí lo mismo. Muy importante tener esa tutoría para entender en qué punto está nuestro hijo en cuanto a los estudios, qué opinan los profesores, etcétera, ¿vale?
vamos a intentar regular las expectativas. ¿Qué expectativas tengo? ¿Son expectativas reales? ¿No son reales? Mira, yo ahora estoy trabajando con un niño en terapia, tiene 10 años también, y es súper exigente, ¿no? Consigo mismo, o sea, exagerado. Entonces él se ha puesto una expectativa, se ha puesto él mismo una meta de conseguir sacar, creo que eran 100 dieces en primaria. Y se va contando, ¿no? Entonces nos contó yo, la verdad, pobre, porque yo no le quise dar ahí, ¿no?, demasiado peso, pero sí que es como que una meta que él tiene en su cabeza. Entonces a lo mejor tenemos también que regular esas expectativas y sobre todo en pensar para qué, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa expectativa? ¿Para qué la quiere conseguir? ¿Qué pasa si lo consigue? ¿Vale? Porque a lo mejor hay que regularlas porque a lo mejor no son tan necesarias. A lo mejor podemos bajar las expectativas, bajar la intensidad, ¿no? A lo mejor también hay que regular expectativas en función de las asignaturas. Yo puedo a lo mejor tener una expectativa muy alta en una asignatura que sé que esforzándome consigo un 9 o, ¿no?, con un buen trabajo, y en otra que se me da peor, a pesar del esfuerzo y la constancia, a lo mejor un 9 no lo consigo, pero consigo un 7 y es tan válido, tan maravilloso como el 9 en la otra. O sea, regular expectativas, ¿vale? Planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a planificar con esas metas, objetivos cortitos primero, ¿no?, y a medio plazo después. Distinguir lo que es responsabilidad suya y lo que no, eso ya también lo he dicho antes, y constantemente el decir, vale, venga, ¿de qué manera tú puedes hacer algo al respecto? ¿No? Que él o ella sienta que tiene poder y control sobre la situación. Entonces, este esquemita, ¿no?, que al final veis que es validar la emoción, permitir que pueda hablarlo, normalizar, preguntar en qué le podemos ayudar, darle esa seguridad, señalar puntos fuertes, etcétera, ¿no? Dar opciones, dar ideas, construir con ellos las ideas para manejarlo. Eso es un esquemita que nos puede servir para cualquier miedo, ¿vale? Como estamos diciendo. Esta es la última diapositiva. Es de un cuento que se llama Miedete, ahí que está, ¿no? El bichito se llama Miedete y dice al final del cuento, ¿no?, el niño: me ha hecho sentir de todo, ¿no? El miedo, desde terror hasta risa, aunque quería que desapareciera, pero ahora ya no tengo prisa. A veces mi miedo no me gusta, pero he aprendido a cambiarlo y ahora ya no me asusta. ¿Tú tienes un miedo así? Ven aquí, miédete, ¿no? Es como que ya el niño ha podido conquistar su miedo. Es un cuento muy bonito este, ¿eh? Es un cuento muy bonito. Lo tenéis aquí abajo el nombre, ¿no? El cuento Qué miedo. Vale. Entonces, Mila, no sé si este ejemplo, o sea, con los ejemplos de ver un poquito el esquema, te hemos podido dar un poco de ideas de hacia dónde podemos ir, qué podemos explorar, ¿no? De qué manera también ayudar. Sí, está por aquí. Pero sobre todo cuando hablamos de miedos en los niños más mayores, dice perfectamente, gracias, dice, cuando hablamos de miedos sobre todo de niños más mayores, que no nos quedemos como en la superficie, ¿no?, que intentemos bucear. Yo creo que es muy importante eso. Hay veces que a lo mejor van a ser como cosas puntuales y como algo pequeñito, pero cuando son niños más mayores, el bucear en qué más puede haber de fondo nos va a ayudar a ayudarles, ¿vale? O sea, comprender nos va a ayudar a ayudarles. Cuando es una cosa como muy puntual, es un hecho traumático, una situación difícil, lo del tema de ayudar a ponerle palabras, comprender, ¿no?, hacer un reto nuevo, etcétera, nos viene muy bien, pero cuando ya es algo como más sostenido en el tiempo, como el ejemplo que nos ha puesto la compañera, pues sí que vamos a bucear qué más hay detrás, ¿no? Porque al final también detrás hay eso, la forma de relacionarnos, el cómo yo me veo ante el mundo, el autoconcepto que estoy creando, todo esto. Y todo esto nosotros vemos de qué manera le podemos ayudar, ¿vale? Dicho todo esto, no sé si alguien más quiere preguntar algo, compartir algo. Es momento, como decimos, este ratito que tenemos, que son justo, como lo clavo, 15 minutos. Lo hago más al momento. ¿Vale? Os pongo el vídeo, así como para terminar, si os parece, ¿vale? Nada, es un vídeo de un cuento, simplemente, porque a mí me pareció chulo, así que os lo voy a poner. Vale, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir el vídeo. Con sonido, porque si no, no tiene mucho sentido. Mataré monstruos por ti. De Santi Balmes. Contado por los niños de la escuela de verano. Del Circo de las Ideas. Afuera llovía muchísimo. Martina tenía miedo, había llegado la noche. Cuando salía la luna,
Martina sabía que la mandarían a la cama. Luego sus padres irían a su habitación y se dormirían. Incluso la televisión se callaría y empezaría a roncar. Nadie menos ella escuchaba al monstruo. Martina estaba convencida de que por debajo de su habitación Había una civilización de monstruos. Vivían cabeza abajo. Todo el mundo, pensaba Martina, tenía un reflejo al revés. También todas las cosas del mundo tenían su reflejo monstruoso. A veces Martina tenía pesadillas en las que todos los monstruos saltaban a la vez. Entonces un día nuestro suelo y nos daban un susto muy grande, enorme. Aquella noche Martina no podía dormir. Temía que si dejaba caer el brazo debajo de la cama, el monstruo haría un agujero. La agarraría con fuerza y... ¡ping! Quizás se la llevaría a su mundo, donde tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Y quizá Martina tendría que luchar al lado de los monstruos contra las personas, saltando sin parar junto a ellos. Tenía tanto miedo que se quedó muy quieta en la cama. Intentó que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos, quedaran fuera de la sábana y llamó a su padre. ¿Cómo serán los monstruos de grande? Yo, en comparación a una hormiga, soy una gigante. Pero, ¿y si el monstruo fuera tan grande como tú? ¿Qué podría hacer yo? Yo mataré monstruos por ti. ¿Cómo? Dándote una idea para que no tengas miedo, Martina. El tamaño de los monstruos dependerá del miedo que les tengas. Si te sientes valiente, Verás al monstruo pequeño y cobarde. y aquella noche, sin que se diera cuenta, Martina dio un largo bostezo. Y le llegó el sueño. Entonces Martina soñó que una niña monstrua estaba recubierta de pelo rosa y era bastante rechoncha. La niña monstrua se llamaba Anitram. Anitram tenía miedo. Había llegado la noche, cuando salía la luna. Anitram sabía que la mandarían a la cama. Luego sus padres monstruos se irían a su habitación y dormirían con aquellos ronquidos de monstruos. Incluso la televisión monstruosa de pelos rosados se callaría. Y empezaría a roncar. Nadie menos ella escuchaba al humano. Anitram estaba convencida, en la otra cara del suelo, había una civilización de humanos. Caminaban cabeza abajo. Todo lo que ella conocía tenía su reflejo al revés. Las calles rosas del mundo monstruo, las casas peludas y los árboles azules. Había tantos humanos como monstruos. Así que, en caso de pelea, la batalla sería muy igualada. Aunque los monstruos tuvieran las pistolas de fresa y los lápices gigantes para defenderse. Anitram también tenía un reflejo al revés. Por debajo de su cama imaginaba a una niña humana. Tenía su misma edad. Seguramente aquella niña había nacido el mismo día y año que Anitram. La había escuchado saltar encima de su cama. Esa humana era muy ruidosa. ¿Y si todos los humanos decidieran saltar a la vez? Quizás hundirían el suelo. Desde luego, si eso sucediera, les daría un susto muy grande, enorme. Aquella noche Anitram no pudo dormir. Estaba convencida de que la niña haría un agujero. La agarraría con fuerza y se la llevaría al mundo de los humanos. Ahí tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Quizás Anitram tendría que luchar al lado de los humanos, contra los monstruos. Anitram tuvo tanto miedo que se quedó muy quieta en su cama peluda, intentando que ninguna parte de su cuerpo, Sobre todo sus pies o sus brazos rosados, quedara colgando fuera de la sábana. como no podía dormir, Anitram llamó a su padre monstruo y le explicó por primera vez sus miedos. Escucho a esa niña ruidosa, pero no sé cómo es. ¿Y si fuera increíblemente grande como tú? ¿Qué podría hacer? Llamarme, escucha. Yo mataré miedos por ti. ¿Sabes? El miedo es elástico como un chicle. Se hace pequeño hasta desaparecer cuando tú creces. Y en aquel momento, Anitram notó que había crecido por dentro. y sin que se diera cuenta,
Se durmió y su brazo salió de la sábana y quedó colgando del aire. Lo mismo le pasó a Martina y a la misma hora de la noche su brazo salió de la sábana. Y cayó hacia el suelo. Entonces se hizo un enorme agujero. Nadie sabe cómo ocurrió. Son ese tipo de cosas mágicas que suceden por la noche. Cuando soñamos. Y por aquel agujero, la punta de los dedos de Martina Pudo sumarse al otro mundo, el que tanto temía. Ni más ni menos el mundo de los monstruos. A la pequeña monstruo le sucedió lo mismo. ambas manos se tocaron. Anitrán notó aquel tacto de piel humana. Y Martina notó que su mano se llenaba de un agradable pelaje. Y las dos se dieron cuenta de que habían tenido miedo la una de la otra, porque aún no se conocían. Y a partir de entonces, Las dos dejaban caer su brazo cada noche. cada noche. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí. Me parecía chulo así compartir uno de los cuentos y ese que está así contado y narrado por niños me parecía bonito, por eso os he puesto el vídeo. Nada, por dar a conocer algún cuento. Pues nada, como siempre, encantada de estar aquí con vosotras y vosotros. Nos vemos en la última sesión de la Escuela de Familias el próximo martes. Vamos a hablar de cómo gestionar la frustración y otros estados emocionales. Así que para quienes estéis, maravilloso. Y los que no, ya sabéis que grabamos la sesión y lo mandamos a todas aquellas personas que estéis inscritas. Muchas gracias. Dice por aquí, muy bonito el cuento, es precioso. Gracias por todo. A vosotras, de verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.